Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 01. El despertar del ave dorada. Un gigantesco candelabro que estaba montado en el suelo, esa era la forma de este mundo. Las personas levantaban la cabeza para mirar el cielo sin ninguna luz. Los deslumbrantes cuerpos celestes como las estrellas, la luna y el sol solo existían en textos antiguos que habían sido transmitidos como leyendas. Había muchos estudiosos que pensaban que esas solo eran creaciones de los poetas, porque en el mundo actual, la escena de un cielo azul sobre sus cabezas era bastante increíble. En este mundo, desde la cima del cielo hasta el suelo e incluso hasta el final del mundo, todo estaba cubierto por la oscuridad. Una oscuridad incolora que hacía que las personas no pudieran confirmar hasta dónde se extendía este ambiente. Ambiente. Algo como la superficie total de la Tierra estaba más allá de la imaginación, solo en un rincón de toda esa oscuridad, un grupo de gigantescos recipientes de cristal cuya altura oscilaba entre los cientos y miles de metros, emanaban una luz brillante. Esa era la última ciudad de la humanidad, el mundo dentro de la linterna, Flande. La linterna tenía un diámetro de 5 kilómetros, sus grandes contenedores de cristal se llamaban Campbell, cada uno con una calle, como si quisieran rodear el distrito del Rey Santo, donde vivían muchos de las clases privilegiadas, 24 Campbells alineados en bases metálicas, solo podría describirse como un candelabro. Aunque había una gran diferencia. Entre los diferentes tipos de Campbell, se construyeron pesados puentes de metal, y situados en la parte superior de estos puentes estaban contenidos los transportes de las personas. Justo en este momento, había un tren que pasaba a través del túnel exterior del distrito del Rey Santo, siguiendo los cientos de metros de líneas férreas que bajaban hacia otros Campbells. En el segundo carro de pasajeros, en el compartimiento cercano al final, había un joven mirando por la ventanilla, mientras captaba en su campo visual las decenas de Campbells que se enorgullecían de su majestuosidad, pensaba casualmente. ¿Qué tipo de fuerza creó tales construcciones irracionales? No me atrevo ni a imaginarlo. Eso, era lo que el joven pensaba. El tren en el que viajaba el joven finalmente llegó a su parada final. Esta era una estación situada en uno de los Campbells fuera del distrito del Rey Santo, el distrito educacional cardinal. Aquí era donde estaban situadas las filas de academias, la mitad de los residentes aquí eran estudiantes, siendo la ciudad académica más importante de Flande. Era el amanecer cuando el joven bajó del tren, llegando a una plataforma cubierta de niebla, miró a su alrededor una vez y confirmó que estaba en la ciudad que pertenecía a los estudiantes. La mayoría de las personas que desembarcaban, las personas que abordaban los trenes, o las personas que cruzaban por la estación, eran jóvenes. El joven tomó una bocanada de aire fresco mientras se arreglaba su uniforme militar habitual. Sacó del bolsillo de su abrigo un mapa de la ciudad que había sido redactado en un papel. Hablando de las características del distrito educacional cardinal, también se le conocía como las torres de meditación debido a su hermosa arquitectura. Era como si los matemáticos, médicos y artistas hubiesen cooperado para construirlo, cientos de construcciones de techos puntiagudos bien diseñadas les quitaban el aliento a muchos con su belleza. El destino del joven era el borde de esas calles de torres puntiagudas. Había escuchado que la mansión de Melida Ángel había sido construida en las cercanías del canal Seamus que atravesaba la ciudad. Desde hoy en adelante y durante 3 años, este joven comenzaría a vivir la vida de un tutor privado en esta ciudad. La atmósfera es muy diferente del distrito del Rey Santo. El joven inhaló suavemente mientras guardaba el papel en su bolsillo. Hay un olor a inteligencia, hay un olor a inteligencia. Murmuró, entonces una inesperada y clara voz aguda se superpuso con la suya. El joven miró por encima de su hombro y al mismo tiempo intercambió miradas con la persona que lo miraba. La persona era una chica que había desembarcado del tren. Parecía un poco más joven que él, aproximadamente de 16 años. La forma en que estaba vestida mostraba una clara idea de que era consciente de su atuendo. Su brillante cabello rojo estaba bien mantenido pareciendo suave como la seda, y sus delgadas extremidades también estaban llenas de encanto. Estaba vestida como una hermosa hada, como una bailarina bailando en un escenario, o una modelo sacada de una revista de moda. Una chica como ella atraería muchas miradas de los chicos, pero ella misma no parecía notar su propio encanto. La chica le mostró una sonrisa inocente al joven, pareciendo infantil en comparación con la forma en que se vestía. Jeje, dijimos lo mismo. Así parece, espera, no, el joven respondió fríamente,
pero inmediatamente sacudió la cabeza suavemente. Desde su llegada a la ciudad, su misión ya había comenzado. La identidad del joven en este momento era la de un tutor privado que llegaría a la casa de un duque caballero. Necesitaba ponerse una máscara de tutor privado para manejar a las personas que conociera en las circunstancias actuales. Después de un momento, el joven sonrió cálidamente hacia la chica pelirroja. ¿Estás aquí para unas vacaciones? No, es para un trabajo. Eso significa, sí, como puedes ver, no soy un estudiante, adelante, vamos. El joven acompañó a la chica hacia el compartimiento de equipaje del tren. En este mismo momento, había más que solo chicos cautivados por la belleza de la chica pelirroja, incluso algunas mujeres que estaban cruzando dentro de la estación tenían las mejillas enrojecidas, deteniéndose en seco. Un pintor de retratos inmediatamente se tomó la libertad de comenzar a pintar la escena, mientras que un hombre de espalda ancha, aparentemente un periodista, presionaba repetidamente el botón del obturador de su cámara. ¿Realmente nos vemos como un retrato mientras caminamos juntos? El joven dudaba, pero la chica pelirroja era lo opuesto al joven, su rostro no contenía ningún indicio de que notara los ojos del público, sus mejillas rojizas daban un sentido de alegría por la atmósfera. Después de llegar al compartimiento de equipaje, el joven dio el primer paso hacia las escaleras que conducían a él. ¿Cuál es tu número de boleto? ¿Número de boleto? Lo encontré. El joven tomó el boleto que la chica sacó del bolsillo de su vestido. Entró en él y, al cabo de unos instantes, sacó su propio equipaje en su mano derecha y una bolsa de viaje decorada en su mano izquierda. Lamento haberte hecho esperar, señorita. El joven le entregó la bolsa, la pelirroja jadeó sorprendida, exclamando alegremente. ¡Qué caballeroso! Es solo algo sin importancia, nada más. Si pudiera ayudarte a llegar a tu destino, sería lo mejor, pero... La chica mostró una cara de miedo y luego negó con la cabeza, tomando su propio bolso inmediatamente. Después de preguntar, el destino de la chica era el área residencial de más clase alta del Distrito Educacional Cardinal, a diferencia del joven que ya estaba listo para dirigirse a las deprimentes afuera de la ciudad. Después de salir de la estación, ambos se pararon en lo alto de las grandes escaleras que se podían ver desde las calles con solo una mirada. Como si estuvieran en un escenario, ambos estrecharon las manos sobre las grandes escaleras. Vine aquí sola y me sentía insegura. Pero conocer a una persona tan agradable, es increíble. Se siente como que, de hoy en adelante, muchas cosas irán bien. Eso es genial. Si hay una oportunidad, entonces nos reuniremos de nuevo. Sí, no vemos. Encontrémonos de nuevo. La chica tomó la mano del joven con ambas manos y la agitó varias veces, y después de eso, corrió escaleras abajo. La chica se giró, con su cabello rojo siguiendo el viento mientras se balanceaba, y saludó al joven acompañado con una sonrisa. El joven agitó suavemente su mano en respuesta mientras la veía desaparecer. ¡Ja! El joven suspiró sin darse cuenta. La afirmación del superior del joven de que sus habilidades de actuación eran imbatibles no era una mentira. Aunque era un poco triste, de todos los miembros de la unidad, parecía que él era el candidato más adecuado para esta misión. Después de confirmar que la chica pelirroja había desaparecido entre la multitud, el joven caminó hacia las escaleras con su equipaje a cuestas, preparándose para dirigirse a su destino. Dependiendo de sus notas, el joven caminó hacia una de las calles que se extendían radialmente. Pasó por las construcciones de techos puntiagudas y los estudiantes de ojos cordiales, dirigiéndose directamente hacia las afueras. Los cimientos de la ciudad-estado, Flande, eran los 25 Campbells, aunque hablando con precisión, eran las calles en sí las que irradiaban tanta luz que podían arrojar lejos la oscuridad. La verdadera razón de la luz eran las lámparas colgando en la calle. El interior de los recipientes de cristal estaba lleno de un brillante gas especial. El nombre de este gas era conocido como sangre del sol, néctar. Ese combustible líquido podría ser extraído de una mina cerca de las afueras de Flande, luego de encender el gas con fuego, podría irradiar una luz fuerte y santa. Ese era un escudo y una armadura, defendiendo a toda la ciudad de la maldición de la noche que había envuelto al mundo. Era el último salvavidas de la humanidad para mantener una sociedad civilizada. Cuando la vena minera de Néctar se haya secado, ¿qué sería de Flande? ¿Cómo continuaría la vida? Se había discutido en el concilio innumerables veces, pero hasta ahora no había respuesta a esa pregunta. Ese pensamiento cruzó la mente del joven y luego desapareció. En lugar de temer por un futuro lejano, lo más importante ahora era no perderse en esta ciudad extranjera. El joven dependía de sus notas a medida que avanzaba, de vez en cuando le pedía instrucciones a los comerciantes, y finalmente llegó a su destino, un rincón del Campbell. El lado izquierdo de la calle tenía una pared de ladrillo que había sido construida desde hace mucho tiempo,
también se había construido una cerca de hierro para evitar que los visitantes entraran. Una visión impactante de un jardín exuberante estaba en el lado opuesto de la valla de hierro. Las plantas que existían dentro de Campbell's no eran, por supuesto, plantas naturales. ¿Quién era lo suficientemente rico para mantener un jardín de tal escala? El joven se acercó a la cerca y fue recibido por 3 sirvientas que le hicieron una reverencia. Debes ser Kufe Vampirsan. Bienvenido, te hemos estado esperando. El joven escuchó el nombre que se le dio por el bien de la misión y le devolvió una sonrisa elegante. La chica pelirroja de antes había demostrado que la máscara que llevaba era útil para el público. Es un placer conocerlas, de ahora en adelante, estaré a su cuidado. Sí, deberíamos ser nosotras quienes digamos eso. Es un placer conocerte. De las 3 sirvientas, la que estaba en medio se adelantó con una floreciente sonrisa en su rostro. La chica daba una impresión inocente, pero al mismo tiempo se sentía su fuerte voluntad. Soy Amy, la jefa de sirvientas de esta mansión. Si hay algo que no entiendas, por favor no lo dudes y ven a buscarme. ¿Jefa de sirvientas? El joven, Kufe, frunció el ceño. La joven llamada Amy, sin importar cómo se mirara, tenía unos 17 años, no mucha diferencia en comparación con él. La jefa de sirvientas era llamada respetuosamente como dama y por lo general, quien tenía el rango sería la sirvienta de mayor de edad y con amplia experiencia. Repentinamente recordó lo que había escuchado de su superior antes de la misión. Aparentemente, como se sospechaba del linaje de sangre de Melida, su posición dentro de la Casa Ángel parecía ser muy delicada, incluso su padre no la trataba bien, incluso la agrupó con las sirvientas de rango más bajo y las colocó en otra mansión. Eso significa que no solo la cantidad de personas es mínima, sino que eso incluye la experiencia, ¿verdad? Las sirvientas detrás de Amy también podrían considerarse jovencitas. Mira, es un hombre. Es un hombre. Es bastante joven, ¿no es así? Parece que es bastante maduro, me pregunto cuántos años tendrá. Las chicas susurraban entre ellas. A pesar de que estaban frente a un invitado, aún chismorreaban, hablando felizmente de sus temas secretos. Las chicas miraban en su dirección con miradas llenas de interés y pasión, haciendo que se sintiera un poco avergonzado. Mira, es delgado y alto. Ese uniforme militar del gremio le queda muy bien. Incluyendo ese cabello negro purpúreo, acompañado de ojos fríos, realmente increíble. Exuda un aura que dice, soy hábil, y que, cierto. A pesar de que deberíamos ser sus senpais, en cambio, será él quien nos educará severamente bajo el nombre de entrenamiento. Ah, qué cruel. Es un tutor demoníaco. ¿Quién es un tutor demoníaco? Contrariamente al tema de discusión y a la razón desconocida de por qué las chicas estaban felices, Kufe actuó como si no escuchara nada y al mismo tiempo suspiró. Sin embargo, Amy malinterpretó tal gesto y rápidamente extendió su mano. Oh, lo siento mucho, debes estar cansado. Déjame ayudarte con tu equipaje. No, está bien. Kufe rechazó su amable gesto y estrechó la mano extendida de Amy. A partir de hoy, seremos colegas, no hay necesidad de un gesto tan formal, ¿no es así? Por favor, trátenme como sus manos y piernas, si hay algún trabajo que pueda hacer, solo díganme. Oh. El rostro de Amy enrojeció. Las sirvientas detrás de ella se alborotaron. Amy ya calló. Amy es astuta. Asterisco cof asterisco, asterisco cof asterisco. La joven jefa de sirvientas fingió una tos, y se dio la vuelta, con su falda ondeándose siguiendo sus acciones. Entonces te guiaré a la mansión. ¿Nos vamos? Acompañado por las 3 sirvientas, Kufe pasó por la puerta principal. Detrás de la puerta, estaba el jardín que se podía ver enfrente de la cerca. Senderos artificiales habían sido colocados entre las exuberantes y altas plantas. El verde cubría el camino hacia adelante y no dejaba ver la silueta de la mansión. La presencia de un hombre es realmente útil, si la casa solo tiene chicas, entonces traería muchos inconvenientes. Amy intentó iniciar una conversación, y luego las otras sirvientas también se unieron. Si hay algún trabajo que requiera fuerza, ¿podemos molestarte? ¿Cómo mover cosas, o limpiar áreas altas? Kufe dejó escapar una sonrisa amarga, y al mismo tiempo flexionó sus bíceps. Déjenmelo a mí. Su respuesta hizo que las sirvientas gritaran, ¡ya! Según ellas, la mansión tenía otra sirvienta de la misma edad. Edad. A su vez, significaba que solo existían estas sirvientas. Por la mente de Kufe pasó el viejo dicho, los hombres están prohibidos. Incluso si era trabajo, no era como si no estuviese tenso de entrar en ese jardín. Pero al ver un ambiente tan acogedor, parecía no ser suficiente para entorpecer su mente y afectar su misión. Hasta antes de encontrarse con ella al final del camino, eso fue lo que Kufe pensó. La mansión de Melida Ángel era un elegante y moderno edificio de 2 pisos,
el nivel de espacio era adecuado para albergar de 5 a 6 personas. Comparando las calles de la institución de aprendizaje cardinal y los tejados puntiagudos, y acompañada con un entorno tan exuberante de vegetación, toda la escena emitía la atmósfera del escondite de un mago. Después de caminar por 5 minutos desde la puerta principal, finalmente llegaron a la entrada principal de la mansión. Amy se giró rápidamente. Kufa-san, bienvenido. A partir de hoy, por una duración total de 3 años, este será tu lugar de trabajo. Ohou-sama debería estar esperando. ¿Ara? Amy de repente notó algo y levantó la mirada. Kufe, quien fue guiada por esta acción, también miró hacia arriba, siguiendo a las otras dos sirvientas. Se podían escuchar voces hablando. Por encima de la entrada, en el segundo piso, había un balcón. Los sonidos provenían del pasillo dentro del balcón. ¿Eh? ¿Aún no han vuelto? Desde que salieron a recibirlo, ya pasó bastante tiempo. Ohou-sama, ¿en serio? ¿Cuántas veces tienes que hacer la misma pregunta? Amy y las demás recibirán al invitado y llegarán muy pronto, pero solo quedan 3 minutos hasta la hora prometida de la reunión. Podría haberse perdido, o tal vez el tren tuvo un accidente. Iré a comprobarlo. Espera, Melida Ohou-sama. Entonces una sombra salió corriendo hacia el balcón. Pasos apresurados aparecieron sobre Kufe y las demás. Kufe dio 1, 2, 3 pasos atrás, para confirmar la identidad de la persona. Justo después, sin pensarlo, entrecerró sus ojos ante el resplandor que llegó hacia su campo visual. Era un cabello dorado. Era incluso más brillante que la néctar. Si se compararan los colores, se podría decir que era como una luz brillante. Si un ángel creara la luz que se reflejara en una joya, ¿sería una luz dorada tan santa? Cuando pisó la baranda mientras seguía el impulso con el que venía corriendo, su cabello dorado danzó como un arpa siendo tocada. Ese acto infantil se adaptaba a su edad de 13 años que estaba en el informe. Su rostro era infantil pero hermoso. Usar una muñeca para describirla sería lo más apropiado. Mejillas suaves y de color cereza, cuerpo delgado y altura linda, ante su belleza perfecta que haría que cualquiera dudara de que acababa de graduarse de la escuela primaria. La mirada de Kufe por un instante se sintió atraída. Ante su mirada medio hipnotizada, Melida estiró su cuerpo grandemente desde la baranda y estaba mirando hacia la distancia. Al parecer ni siquiera había notado que las personas que buscaba estaban debajo de ella. No puedo verlos. No están en el jardín. Eso significa que aún están en la calle o en la puerta principal. Ya lo había pensado, pero el jardín es demasiado exuberante. Espera. Ohou-sama, eso es muy peligroso. Una nerviosa sirvienta corrió hacia el balcón desde el vestíbulo. Una expresión de impaciente apareció en el rostro de la traviesa Ohou-sama mientras colocaba una rodilla en la parte superior de la baranda. Ante esa escena, Kufe también se quedó sin habla. Tal vez porque se acercaba el momento de ir a la escuela, Melida llevaba el uniforme de la academia. Los colores de su uniforme eran vivos y profundos como una rosa roja y se adaptaban bien a su cabello rubio dorado. Esto estaba bien y todo, pero, naturalmente, la parte inferior de su cuerpo llevaba una falda. Desde la perspectiva de Kufe, poner la falda a un lado audazmente sin duda mostraría la piel debajo de ella de manera poco elegante. Kufe miró hacia otro lado. El que estaba preocupado por él, era el que miraba desde su misma perspectiva. Amy. No puedes, Ohou-sama. Aquí. Estamos aquí. Pueden verse. Hay un hombre mirando. Llamada desde un lugar que nunca había esperado, Melida inclinó su cuello manteniendo su misma postura. Y. Entonces finalmente se dio cuenta. Las 3 sirvientas que la miraban, y justo en medio de ellas, un hombre alto vestido con un uniforme militar. Considerando su propia apariencia y la posición en que ambos lados estaban parados, aunque solo se lo imaginó, Kufe sabía que su hermoso rostro infantil se volvía rojo lentamente. Uba. Kia. Su voz avergonzada repentinamente se convirtió en un grito agudo. Kufe sintió que Amy y las demás jadeaban profundamente y levantó la vista al instante. Todo lo que vio fue que Melida había perdido el equilibrio y comenzó a caer desde el balcón del segundo piso. En momentos como esos, las personas que no estaban listas, no podrían hacer nada. Kufe tiró su equipaje y pateó el piso, deslizándose hacia su punto de caída. Extendió sus brazos y esperando tranquilamente, la atrapó. Un impacto como el de una pluma, aterrizó en el pecho de Kufe. Cargándola como princesa. Melida no tenía idea de lo que había sucedido y con sus ojos fuertemente cerrados, todo su cuerpo estaba rígido. ¿Estás bien, Ohou-sama? Ese sí. Melida abrió sus ojos temblorosamente e intercambió miradas con Kufe. Su hermoso rostro infantil se volvió rojo hasta las orejas. ¿Era porque recordó lo de antes?
¿O porque estaba demasiado aterrorizada hasta el punto que sus piernas se debilitaron? ¿O era porque los musculosos brazos de Kufe eran demasiado duros y la hacían sentir incómoda? Sus labios color melocotón temblaron y acompañado de un suspiro cálido, un susurro se escapó de ellos. Tú, eres, mi tutor. Ah, sí, soy Kufe Vampir. Por favor, cuídame de ahora en adelante. Melida cerró inmediatamente la boca. Sus pupilas como gemas irradiaban una especie de gravedad, atrayendo la mirada de Kufe. En esa postura extremadamente cercana en la que ambos se miraban, además de Melida, todo lo demás parecía haber desaparecido de su visión. Cuando Ami y las demás se apresuraron, Kufe y Melida recuperaron sus sentidos. Ojo-sama. Es una suerte que estés bien. Va. ¿Eh? Ah, yo. ¿Qué es esto? Melida recobró sus propios sentidos. Parecía que esta era la primera vez que era cargada como princesa por alguien del sexo opuesto, ya que su rostro estaba rojo mientras empujaba a Kufe y aterrizaba en el suelo. Kufe pensó que abandonaría la escena de inmediato, pero su orgullo como la hija de un duque hizo que Melida se detuviera cuando se estaba yendo. Por favor guíen a Sensa a su habitación. Se obligó a decir eso y después se apresuró a entrar en la mansión inmediatamente. Esos lindos pasos pero llenos de pánico se desvanecieron lentamente, las sirvientas que quedaron en la entrada se miraron entre sí. Bueno, esa persona es mi empleadora. Sí, ella es Melida Ángel-sama. Ami parecía tener un dolor de cabeza mientras se inclinaba. Las otras sirvientas tenían una mirada de impotencia mientras se encogían de hombros. Parecía que los actos maliciosos de la dueña de la mansión eran algo común para todas. ¿Debería resignarme de varias maneras? Cuando Kufe estaba decidiéndose a esto, desde dentro de la mansión el sonido de pasos venía acercándose. Pensaron que Melida había regresado, pero no fue así. Asterisco quien abrió la puerta, fue la cuarta sirvienta de nombre desconocido. Malas noticias, Ojo-sama saltó desde el balcón. Qué raro, ¿dónde está Ojo-sama? La cuarta sirvienta miró a su alrededor y no logró ver la sombra de su ama, pero encontró a 4 de sus colegas. Eran su superior, Ami, 2 de las sirvientas de su misma edad, y el joven tutor privado con el que se reunía por primera vez. Kufe inmediatamente sonrió amistosamente, sin embargo. Un apuesto tutor demoníaco. La cuarta sirvienta se olvidó por completo del peligro en el que se encontraba Melida y mostró una mirada hipnotizada. Como dije, no soy demoníaco. Después de lo sucedió antes en la entrada, Kufe finalmente fue guiado hacia el interior de la mansión. La habitación personal de Kufe estaba situada entre el segundo piso y el ático, se podría decir que era mitad habitación y mitad ático. Ami abrió la puerta situada a mitad de las escaleras, inclinando levemente la cabeza, disculpándose. Hasta ahora, no había una habitación para hombres después de todo, así que hice que limpiaran una habitación vacía con urgencia. Por favor, perdóname si te causa algún inconveniente. No, imposible. Kufe llevó su pesado equipaje a la habitación en la que se alojaría durante los próximos 3 años. Dejó escapar un suspiro de alivio mientras colocaba su equipaje en el piso. A pesar de que Ami hablaba con humildad, esta habitación, comparada con el destartalado departamento en el que vivía en las afueras del Santo Reino, era como un paraíso. No había ni un indicio de hipocresía en las palabras de Kufe, pero Ami no parecía haber aceptado sus palabras. Por su valor nominal. Siguió hablando desesperadamente, posiblemente para hacer que a Kufe le gustara este lugar de trabajo. En esta mansión, Ojo-sama cena con nosotras las sirvientas. Esta noche planeamos celebrar una fiesta de bienvenida para ti, Kufa-san, por favor espérala con ansias. Lo espero con ansias. Ah, se suponía que era un secreto. No puede ser, yo. Ajaja. Al ver que Ami se sentía avergonzada mientras sostenía sus mejillas, Kufe se rió abiertamente. Después de que se marchó, Kufe una vez más miró el interior de la habitación. A pesar de que Ami había dicho que era una habitación vacía, se había limpiado hasta las esquinas. Además, Kufe nunca había sentido una cama tan suave antes, además desde el nuevo colchón provenía un agradable aroma que incluía la calidez de las farolas de néctar. Sin duda también había sido preparado por las sirvientas para su nuevo colega. Este no es un mal lugar de trabajo. Kufe movió su equipaje a la pared, mientras abría las ventanas. El aroma de las flores entró en la habitación. El alcance de la luz era bueno. Y la vista desde el segundo piso era extraordinaria, no está mal. Kufe respiró hondo, inhalando profundamente el aire fresco y cerrando los ojos. De repente, sintió que alguien estaba parado afuera de la puerta. Después de aparentemente vacilar en silencio, los sonidos de un golpe vinieron de la puerta. Ese sensei, ¿te importa si interrumpo? Ojo-sama. Kufe se apresuró hacia la puerta. Al abrirla,
Estaba Melida vestida con el uniforme de la Academia para Chicas Saint Friedesvide, y mirándolo hacia arriba mientras frotaba sus rodillas entre sí. ¿Qué sucede? No es hora de ir a la escuela, ¿verdad? No. Por eso verás, El rostro de Melida estaba lleno de vacilación, no mucho después, como si se hubiera decidido, levantó la cabeza. Si está bien contigo, me preguntaba si podría pedir una lección, hasta que sea hora de ir a la escuela. Lo siento mucho. A pesar de que debes estar realmente cansado. Al ver a la joven inclinarse en disculpa, Kufe no pudo evitar sentirse perdido. Y realmente es bastante sorprendente. Pensé que no tendría mucha motivación, ya que solo así tendría resultados tan terribles, pero, sorprendentemente, es muy trabajadora. Kufe sintió un repentino interés hacia Melida. Está bien. Kufe respondió mientras se quitaba el uniforme militar, aflojándose la corbata. Entonces, veamos qué puedes hacer. Por favor, ponte algo de ropa cómoda y ve al patio. Ese sí. Estaré a tu cuidado. Melida levantó la cabeza y sonrió alegremente. El corazón de Kufe dio un salto. Ante el resplandor de la sonrisa de Melida, quedó aturdido, olvidándose de respirar. Eso sin duda fue un golpe inesperado. En la parte trasera de la mansión, había un amplio espacio rodeado de flores para celebrar fiestas de té. Era tan amplio que casi se podría jugar con un balón o usarlo para entrenar. Kufe, quien se había puesto con una camisa, y Melida, quien se había cambiado a ropa cómoda con un par de pantalones ajustados, se enfrentaban cada uno empuñando armas de práctica. Entonces, comencemos desde lo básico. Desde la primera hasta la 28 grados, posturas nobles del maestro de la defensa, ya que incluso si te equivocas está bien, por favor hazlo hasta el final. Ese sí. Melida respondió con voz rígida y levantó la espada de madera que tenía casi la misma altura que ella. A pesar de que sentía que el arma no era adecuada para su físico, alguien con la clase paladín balancearía una espada larga como esa fácilmente. Melida seguramente sabía eso. Si realmente fuera una paladín, no habría problemas, pero, ya. Melida dio un paso adelante mientras dejaba escapar un breve suspiro. Sus rodillas bajaron suavemente, mientras cortaba el aire con la espada. ¡Jou! Kufe involuntariamente dejó escapar un suspiro de admiración. Originalmente, a Kufe le preocupaba que Melida no pudiera manejar el arma, pero podía usar la fuerza centrífuga para manejar hábilmente la espada larga. De una cuchillada descendente, hacia un corte diagonal invertido, giró fluidamente y luego agregó un golpe. Tal vez porque sentía la mirada de Kufe, sus movimientos de vez en cuando parecían rígidos. Aún así, la cantidad de esfuerzo que había impregnado en su cuerpo no la traicionó. Quizás hasta ahora, Melida había repetido cientos o incluso miles de veces esos movimientos, hasta que su cuerpo pudo reproducir perfectamente la forma básica. Terminado su actuación hasta el final sin bloquearse, Melida levantó hábilmente su espada. Parece que has estado practicando bien. Kufe escribió una anotación en su libro de notas y tomó una espada de madera. Ahora bien, ¿probamos un ligero intercambio de golpes? Kufe caminó hacia el frente de Melida y entrecerró los párpados con suavidad. En medio de la oscuridad, flotando en lo profundo de su conciencia, estaba una esfera de llamas blanco-azuladas. Kufe instantáneamente vertió todos sus pensamientos en esa pequeña llama. La llama se volvió más violenta a medida que se expandía, superando la velocidad del sonido mientras se canalizaba a través de su cuerpo. Llamas azules brotaron desde todo el cuerpo de Kufe. Esta era la liberación de mana. Aunque eran llamas, estas no lo quemaban. La luz proveniente de las llamas era un poder sagrado que alejaba la noche. El mana, también llamado como el néctar, que residía en el cuerpo de los usuarios de habilidad. Fugue. Los ojos de Melida se agrandaron mientras miraba a Kufe. Tu mana es de color azul, Sensa. Esta es la primera vez que veo llamas tan claras. ¿Es así? Esto es vergonzoso. Si no te importa, ¿cuál es tu clase, Sensa? Ese samurái. Es una clase que sobresale en agilidad. Kufe hizo girar la espada de madera que tenía la forma de una ketane, haciendo que Melida levantara voces de emoción. Kufe sonrió amargamente y sostuvo su espada frente a él. Mana se transmitió desde su palma hacia su espada, transfiriendo las llamas azules al filo de la hoja. Entonces, por favor atácame como quieras. Incluso si sientes que va a golpear, no hay necesidad de detenerse. Ese sí. Melida asintió nerviosamente, y levantó su espada larga. La espada larga parecía pesada para ella, ya que la punta estaba temblando. Después de paralizarse como si estuviera petrificada durante unos segundos, Melida comenzó a moverse. Se movió, dio un paso adelante y, al mismo tiempo, alzando su espada por encima de su cabeza, cerró la distancia. Ya.
Kufe escuchó el furioso grito de Melida, pero dentro de sus pensamientos surgió una duda. Pero ya era demasiado tarde. La espada larga tenía un impulso violento mientras era oscilada hacia abajo, impactando agudamente la ketane de madera que había cambiado su posición como para interceptarla, clan. Junto con un sonido de impacto que parecía perforar sus oídos, rebotó. Kiao. Melida voló 2 metros hacia atrás, cayendo sobre su trasero. Liberada de su mano, la espada larga voló por el aire y se partió en dos. Estaba a punto de caer justo encima de Melida, por lo tanto, Kufe inmediatamente se lanzó hacia adelante y la cortó con su espada de madera, mandando a volar los restos de la espada. Kufe cambió su espada de madera a su mano izquierda, y ayudó a la mareada Melida a levantarse del suelo. Lo siento mucho, Ohou-sama, ¿estás bien? No tuve cuidado. Kufe se olvidó totalmente del cero en mana que estaba en su información. Solo pensándolo, se sabría por qué a los usuarios de mana se les daba la posición de nobles, y a cambio soportaban la carga de tener que luchar contra los enemigos externos. Melida no podía usar en mana, si un arma que estaba infundida con en mana chocaba contra un arma normal, resultaría así. Cambiemos lo planeado, primero, necesitamos despertar tu mana después de todo, no. Mirando alrededor los pedazos rotos de la espada de Melida, Kufe una vez más sonrió amargamente. Preparemos una nueva arma. Lo siento. A pesar de que no había hecho nada malo, Melida se disculpó y dejó caer la cabeza con frustración. Recogiendo las armas de práctica y posicionó a Melida en el centro del patio. Kufe relajó su postura y comenzó a enseñar a Melida lo básico. El cuerpo de los usuarios de habilidad tiene unos órganos que los ojos no pueden ver. Todo el cuerpo tiene más de una docena de agujeros de descarga de mana llamados manto y también hay 22 conductos que conectan esos lugares llamados vaporizador. Kufe colocó suavemente su mano sobre la cabeza de Melida. Sin embargo, el lugar que quería señalar correctamente estaba dentro de su cráneo. Los agujeros de descarga tienen sus propios nombres. Aquí, este es Ketel. Kufe luego movió su mano y tocó el delgado brazo superior derecho de Melida, el antebrazo derecho, el brazo superior izquierdo y el antebrazo izquierdo, luego el muslo y la pantorrilla derechos, el muslo izquierdo y la pantorrilla izquierda. Mientras tocaba, leyó los nombres, respectivamente. Estos son Ebine, Gebura, Jochma, Chised, Had, Malhut, Nesach, Yesod. Finalmente, Kufe colocó la punta de sus dedos en el centro del pecho de Melida. El rostro de Melida se puso rojo, pero Kufe mantuvo su expresión seria. La chica de 13 años también mantuvo sus labios apretados. Y este es el manto más importante. La fuente de mana está aquí, los 22 vaporizadores se acumulan aquí. Si el usuario enfatiza conscientemente este Tiferet, el mana puede ser liberado a través de los vaporizadores. Pruébalo y verás, insistió Kufe y Melida asintió con fuerza. Cerró los ojos y juntó ambas manos, como si estuviera rezando. Esperó así un rato, pero no pasó nada. La frente de Melida había comenzado a sudar, gotas de sudor comenzaron a gotear por su rostro. ¿Es inútil como esperaba? Kufe murmuró sin decir nada. Por ejemplo, Kufe no podía entender la sensación de tener una cola como un gato. Era incapaz de copiar cómo volaban los murciélagos usando ultrasonido. Y, a diferencia de los peces, no podía respirar bajo el agua usando branquias. Si alguien no poseía el mismo órgano que él, entonces esa persona no sería el mismo tipo de organismo que él. La angustia que Melida sentía ahora, era lo mismo que esa sensación. En su cuerpo no existían emantos o vaporizadores, y ni siquiera el mana existía. Ohou-sama, casi es hora de ir a la escuela. Al final, hasta que Ami llegó a llamar a Melida, no hubo ningún resultado. La jefa de sirvientas observaba con una mirada dolorosa la pequeña y solitaria espalda que se arrastraba hacia la mansión. Repentinamente, Ami se giró hacia Kufe, forzando una sonrisa. Cierto, Kufa-san. Por favor también cuida de nuestra Ohou-sama en la escuela. Por favor, déjamelo a mí. Como uno de los sirvientes de la casa del duque, necesito estar en guardia. Quien se dio la vuelta con sorpresa fue Melida. Preguntando mientras temblaba. Ese sensei, también vendrás a la academia. Ese sí. ¿No lo sabías? Soy tu tutor privado, Ohou-sama, así como tu sirviente. A pesar de que la Academia de Chicas Saint Friedesvide prohíbe la entrada de hombres, me dieron un permiso especial porque soy tu asistente. Melida, mordiéndose el labio con una expresión compleja, se dio la vuelta. Detrás de ella, quien regresó corriendo a la mansión, Kufe y Ami solo se miraron entre sí. ¿De qué tiene miedo? En ese momento Kufe no lo sabía.
La Academia de Chicas Saint Friedesvide a la que Melida asistía, con un edificio escolar tipo castillo y una catedral adjunta, era una academia que poseía historia y estilo. Estaba situada en la avenida Sur Albert, con muros elevados alrededor del vasto campus. Desde lejos, se podía ver la punta del edificio de la escuela apuntando hacia el cielo. En toda Flandes había un total de 13 academias de formación donde los hijos de los nobles, los usuarios de mana, asistían y aprendían a desarrollar sus conocimientos. Una de ellas era la Academia para Chicas Saint Friedesvide, que prestaba especial atención a que sus estudiantes se convirtieran en damas apropiadas. Era una academia con una larga historia. Una vez que se acercara la hora de las clases, las calles se llenarían naturalmente de estudiantes. Cada escuela tenía su propio uniforme, algunos eran túnicas tradicionales y otros eran lindas faldas. Melida, quien dentro de esos estudiantes vestía el uniforme de estilo gótico de la Academia de Chicas Saint Friedesvide, tenía la cabeza baja y miraba el piso mientras caminaba. Sus delgadas manos sostenían una bolsa de cuero llena de cosas. Eso parece pesado, Ohou-sama. ¿Me permites cargarla? No. Está bien. Melida no miró a Kufe, solo sacudió la cabeza. ¿Qué demonios hay dentro? No mucho después, al acercarse a la avenida Albert, más chicas con el mismo uniforme aparecieron. El impresionante uniforme militar de Kufe, sin importar si era el color o su altura, de vez en cuando reunía miradas curiosas. Melida, como si avanzara a través de una alfombra llena de agujas, encogía sus hombros más y más. La entrada a Saint Friedesvide era un largo y estrecho túnel que combinaba roles con la entrada a un castillo. A sus costados podían verse algunas chicas con el mismo emblema de primer año que Melida. Después de confirmar que Melida se acercaba, una chica que tenía atado el cabello en dos coletas levantó la mano. Por fin llegaste. Eres demasiado lenta, Melida. Cuando Melida levantó la cabeza, por alguna razón, mostró una actitud como si le preocupara la reacción de Kufe. Luego forzó una sonrisa y corrió hacia las estudiantes. Buenos días a todas. Buenos días. Entonces, ¿y las cosas que pedimos? La chica con coletas extendió la palma de su mano. Las demás se rieron. Melida abrió su bolsa y sacó 2 libros gruesos y pesados. Esa era la última colección de historias de amor escritas por un escritor famoso en toda la región. Kufe recordó lo que algunas personas pensaban sobre ese trabajo: su contenido era demasiado extremo, no apto para estudiantes, era un tema candente dentro del Santo Reino. La chica de coletas tomó los libros de las manos de Melida como si los estuviera robando. Este es el libro más nuevo de Chris Latwick Sensei. Siempre quise leerlo. Nerva-sama, por favor préstamelo después de que hayas terminado. Yo también lo quiero. Por favor, déjame leerlo. Las chicas se agolparon mientras discutían en voz alta sobre las novelas. La chica de coletas llamada Nerva sonrió mientras seguraba hacia Melida. Esto es genial. Mi familia es estricta, el cartero ni siquiera se atreve a enviar algo como esto a mi casa. Tienes mucha suerte, Melida, en tu casa no tienes a tu madre ni a tu padre. Melida asintió con una expresión ambigua, y le devolvió una sonrisa rígida. En ese momento, Nerva notó al hombre con uniforme militar parado detrás de Melida. Oh, Melida, ¿quién es? Ah. Vendrá desde hoy, es mi tutor privado. Melida-sama tiene un tutor privado. Nerva, quien parecía ser la líder de las chicas que estaban en una discusión acalorada sobre la novela romántica, levantó la mano de inmediato para atraer su atención. Caminó hacia Kufe y se inclinó con elegancia. Encantada de conocerle. Soy Nerva de la familia Martillo. Melida es mi Blumen, somos muy cercanas. ¿Blumen? Blumenblatt es una unidad, Sensa. Nerva sonrió ridículamente mientras lo decía. Una unidad eran organizaciones militares que se encargaban de la protección de Flandes. En resumen, entre los gremios organizados por usuarios de mana, era la forma más pequeña. Una unidad se formaba como máximo por 5 personas. Una legión estaba conformada por varias unidades. Ya sea defensa o ataque, estas unidades o legiones componían las bases de cualquier estrategia. Supuestamente para las sesiones de simulacro, estas academias que educaban a estas hijas de nobles sugirieron usar este sistema grupal desde sus tiempos de aprendizaje para permitirles que se acostumbren al ejército de antemano. Nerva explicó orgullosamente. En Saint Friedesvide llamamos Blumen, que significa jardín, a las unidades. Sin importar dónde estemos en los terrenos de la escuela, nunca nos separaremos, realizaremos sesiones de estudio, merendaremos o dormiremos, somos tan cercanas como hermanas biológicas. Ah, ya veo, qué maravillosa costumbre. Fufu, ¿aprendió algo, no, sensei? Ante el tono sarcástico de Nerva, Kufe no retrocedió, sino que respondió con una sonrisa relajada. Recordaré tus enseñanzas, soy Kufe Vampir,
Por favor, cuídame de ahora en adelante. Vampir, no he escuchado de ese apellido. Nerva pensó en ello por un tiempo, pero tal vez pensando que no valía la pena, se dio la vuelta. En ese momento alguien del grupo, no, de las hermanas, Blumen, dijo como si fuese divertido. Saben, hablando de eso, Elise Sama también contrató a un tutor privado, ¿no es así? Los hombros de Melida repentinamente se sacudieron. Desde lejos había una chica de primer año que estaba oculta detrás de algunas chicas. Su cabello plateado puro y su piel blanca como la nieve. Su mirada fría como el hielo miraba directamente a Melida. De alguna manera ambas se parecían. Los labios de Melida se pusieron blancos, y se movieron pareciendo temblar. «Estabas aquí, Eli». Su voz que era tan suave que parecía que desaparecería en cualquier momento, solo Kufe la escuchó. La chica llamada Elise respondió con un rostro inexpresivo. «Hoy en la mañana, llego a la mansión. Y al parecer, ese tutor, es una élite que se unió a la Legión Cres como la más joven. Está en un nivel totalmente diferente». Nerva dijo y todas excluyendo a Elise se echaron a reír. A pesar de que no dijo a qué se refería con un nivel diferente, los hombros de Melida cayeron. «Entonces, llegaremos tarde a clases, vámonos». Nerva las llamó y las chicas de primer año que estaban rígidas comenzaron a caminar. Melida no tenía ganas. Pero siguió de todos modos. Era obvio que Melida estaba tratando de mantenerse al margen de la chica llamada Elise. Ese nombre también estaba en el informe que Kufe había leído antes de la misión. Elise Ángel, también una de las integrantes de la familia del Duque Caballero, llevaba la sangre de la familia secundaria. Ella y Melida eran primas. A diferencia de Melida cuya identidad estaba en duda, Elise ya había despertado su clase paladín hace mucho tiempo, y no mucho después de la inscripción comenzó a hacerse un nombre por sí misma. Una miembro inútil de la familia principal y la excelente miembro de la familia secundaria, no solo la relación entre los jefes de las familias, sino que las dudas que los diversos adultos enmarañaban no eran difíciles de imaginar. Nerva, quien estaba caminando en la parte delantera, se dio la vuelta para mirar a Kufe, quien dejó que sus pensamientos vagaran en la última fila. Sonriendo con algún significado oculto detrás, lanzó una pregunta hacia sus hermanas. Hablando de la Legión Crest, ¿han pensado en lo que harán después de graduarse? Vaya, Nerva-sama. Me pregunto si es demasiado pronto para pensar en eso. Nos inscribimos en la academia no hace mucho, ¿no es así? No hay tal cosa, 3 años pasarán muy rápidamente. ¿Cierto, Melida? Después de ser llamada tan inesperadamente, Melida, quien estaba a distancia de todas en la esquina más alejada del grupo, se quedó en shock. Nerva continuó triunfantemente. Siempre lo he pensado. ¿Qué tipo de grupo tendría una basura tan inútil como tú? Estoy preocupada, porque somos amigas, ¿cierto? También estás estudiando en una academia formadora de usuarios de mana, por supuesto que entrarás a un gremio, ¿no? Ese sí. He pensado en el lugar más adecuado para ti, Melida. ¿Qué tal el gremio Jack Raven? Después de que Nerva dijera eso, un alboroto ocurrió entre las chicas. La organización militar de Flande, que estaba formada por cientos de legiones, es decir, el poder total de la humanidad, era llamado por el nombre de Gremio Fénix. Las misiones que se le entregaban se dividían en 4 tipos. Para mantener la ley y el orden de los Campbell, mantención de la seguridad, para defender el círculo de supervivencia de la humanidad, defender el territorio, para eliminar a los enemigos que habían pasado más allá de la línea de defensa, eliminación de enemigos y entrar en peligrosos territorios que habían sido consumidos por la noche, exploración del mundo nocturno. Aquellos quienes habían obtenido buenos resultados durante las misiones, o quienes habían ganado durante los grandes torneos de artes marciales, de acuerdo con las reglas, serían invitados a la fuerza de élites llamada el Legión Crest, con la misión especial de vigilar el Santo Reino, serían la guardia del santuario. Sin embargo, había un rumor que había estado esparciéndose por las calles y callejones. En el lado oscuro de Flande, en oposición al gremio Fénix que simbolizaba la paz, existía un gremio oscuro. Por lo que se decía, eran una organización secreta que estaba activa en las sombras de la sociedad. Los nobles y grandes comerciantes les temían. Durante los tratos secretos, debían sospechar de su existencia del otro lado de la pared. Además, un grupo armado en las áreas residenciales más bajas que quiso lanzar un golpe de estado, pero en su lugar fueron aniquilados en una noche, había muchos rumores sobre ellos. Un nombre para llamarles era requerido. De esa forma, en algún momento el título de Gremio Jack Raven se había difundido. Ese nombre, alineado con fantasmas y desastres naturales, era un símbolo de terror, o también era relacionado a lo que realmente no existe. En otras palabras, incluso sin pensarlo profundamente, era fácil entender que Nerva se estaba burlando de Melida.
Ah, pero ya has decidido sobre tu futuro, ¿no es así, Melida? Lo sé. Ah, pero ya has decidido sobre tu futuro, ¿no es así, Melida? Lo sé. Como si sintiese una sentencia decisiva, Melida se detuvo en seco. En contraste, las otras chicas, esperando el clímax del espectáculo, se acercaron. Por favor dinos, Nerva-sama. También estoy interesada. Cálmense. Cuando estuve en la entrevista de ingreso, coincidentemente estaba en el mismo grupo que Melida, y esa vez escuché lo que le dijo al entrevistador: mi objetivo es ingresar a la Legión Crest, y entonces convertirme en la espada de esperanza para las personas. Ese ha sido mi sueño desde la niñez. Cuando supe que esas palabras provenían de la legendaria chica sin talento, no pude parar de reír. Las Blumen, incluyendo a Nerva, rieron agudamente con un kiajaja. Aquí era el centro del camino hacia la escuela. Alrededor de ellos había estudiantes de la Academia Saint Friedesvide, y si hablaban en voz alta, todos los que los rodeaban las escucharían alto y claro. ¿Cuán humillado estaría alguien cuando se expusieran sus pensamientos más internos? Incluso mientras su cuerpo entero temblaba, Melida mordía su labio para resistirlo. Pero, entonces, ¿qué piensas, Elise-sama? Cuando la conversación fluyó hacia la chica de cabello plateado, los delgados hombros de Melida temblaron. Y Liz, quien estaba en el lado opuesto del grupo, no se unió al círculo de risas y permaneció inexpresiva. Después de recibir la atención de todas sobre ella, finalmente abrió su boca lentamente. Yo. En este momento, Melida comenzó a correr. Su destino no era el edificio académico. Probablemente ni siquiera ella misma sabía hacia dónde iba. Muchas de las miradas que la vieron marcharse eran de compasión. Incluso si no había maldad en ellas, para Melida era como estar sentada en una cama de agujas. Nerva sonrió con satisfacción, como si la escena fuera una de las mejores pinturas. Ah, qué divertido, siempre seremos amigas, ¿no es así, Melida? Cuando murmuró sádicamente, otra chica dejó el grupo. Vaya, Elise-sama, ¿a dónde vas? Dándole una mirada en silencio, Liz también comenzó a correr. Su dirección era la misma que la de Melida. Kufe hasta ahora había sido una sombra, pero como tutor privado y sirviente, debía seguirla. Después de hacer una ligera reverencia hacia Nerva y las otras, las persiguió a ambas. A pesar de que casi se perdió ante la excesiva amplitud de los terrenos de la academia, Kufe encontró sus figuras en la parte trasera de la gran catedral vacía. Lo primero que escuchó fue el grito de Melida. ¿Por qué me seguiste? De todos modos, solo querías decir que no puedo hacerlo, ¿verdad? Cuando asomó su rostro desde las sombras, pudo ver la situación en la que Melida le gritaba a Elise. Por las esquinas de los ojos de la chica de cabello rubio, que estaban rojas, y su voz llorosa, era fácil saber en qué situación estaban. Mientras ocultaba su respiración y observaba en silencio, la chica de cabello plateado, limitado a lo que Kufe sabía, por primera vez cambió su expresión. Frunciendo un poco el ceño, abrió su boca vacilantemente. ¿Sabes, Lita? Yo también, a la Legión Crest. El rostro de Melida se sonrojó. No me llames Lita, tan casualmente. Los hombros de Elise temblaron. Melida gritó ruidosamente, y salió corriendo. Dando la vuelta en la esquina de la catedral, por casualidad, se topó con Kufe, quien estaba ocultándose. Sensa. Los ojos de Melida se ensancharon, consciente de sus ojos húmedos. Limpiando su rostro rojo, le dio la espalda y salió corriendo. En el momento en que pasó corriendo por su lado, una lágrima cayó sobre la palma de Kufe. Kufe simplemente miró mientras la chica rubia se alejaba con su cabello despeinado. Cuando se dio la vuelta, y Lisa, aún dándole la espalda, estaba con la cabeza baja. Repentinamente Kufe recordó algo, sacó su libro de notas y deslizó su lápiz. El objetivo de la chica sin talento es unirse a la cima del gremio, Legión Crest. Realmente no es una broma divertida. Murmurando sin reírse, él regresó su cuaderno de nuevo a su bolsillo. En pocas palabras, esa era la situación actual de Melida Ángel. Nacida en una familia noble, pero incapaz de usar hermana, tal herejía no podría encajar en la comunidad de niños. A pesar de esto, Melida parecía estar esforzándose a su manera dentro de su capacidad hasta cierto punto. Kufe observaba a la profesora enderezarse mientras estaba sentado durante la clase matutina. Una profesora de 20 años estaba en el podio de conferencias frente a sus estudiantes, quienes estaban sentadas en asientos en forma de abanico de 180 grados. Hablaba con amabilidad a los estudiantes como si estuviera hablando con niños de jardín de niños. Queridas estudiantes, las tan esperadas vacaciones de verano llegarán pronto. Todas están preocupadas por el enfrentamiento público al final del semestre y el festival Noche de Diadema que se realizará poco después, pero, antes de eso, no han olvidado que hay un examen práctico final que también se llevará a cabo al terminar el semestre, ¿verdad? Algunas estudiantes miraron hacia abajo avergonzadas. La profesora sonrió.
Este es el primer examen práctico que todas pasarán después de su ingreso a Saint Friedesvide. ¿Hay alguien que se haya estado enfocando solo en sus técnicas de combate y descuidando sus estudios? Hoy, revisaremos lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Hay alguien que sea capaz de resumir el capítulo de La noche maldita, el licántropo y las relaciones humanas del libro de historia? En ese momento, Melida levantó su mano más rápido que nadie. La profesora estaba muy contenta mientras llamaba a Melida para contestar. Melida se levantó de su silla, por un instante, miró inquieta en dirección de Kufe. Los humanos, vivimos dentro de la ciudad-estado conocida como Flande. La noche es una oscuridad que se expande más allá del dominio de Flande. Y los licántropos son monstruos que se ocultan dentro de esa oscuridad. Los licántropos varían de seres altamente inteligentes hasta monstruos bestiales y su fisiología es un completo misterio para nosotros. Los vampiros, que son la clase más alta, los hombres lobo Wolf, los Trent que capturan y los fuego fato sin forma. En ellos existen habilidades heréticas llamadas anima que se oponen al mana, poseen malicia y atacan a los humanos. Nosotros, los nobles usuarios de habilidades, los usuarios de mana, tenemos la misión de proteger a los débiles de la amenaza de los licántropos. Repeler a los licántropos y no dejar que se acerquen a Flande, en el trabajo más importante del gremio Fénix. La profesora la instó a seguir con su mirada, Melida tragó saliva y siguió hablando. Lo peligroso de los licántropos. Licántropos es que se originaron en humanos, animales y plantas normales. Esa es la razón principal de la frase, maldito por la noche. La oscuridad de la noche devora a los seres vivos y los transforma en licántropos. Para evitar eso, no podemos salir de Flande. Los caballeros del gremio que salen hacia la tierra de la noche no deben soltar sus manos de la linterna de néctar. Si un día se rompe el recipiente de cristal, ese sería el fin de la humanidad. Los usuarios de mana, que albergan el néctar, son la última esperanza de todos los humanos que viven en Flande y el mundo. Siempre debemos grabar eso en nuestras mentes. Es una pena que hoy no sea un examen, nunca había escuchado una respuesta tan precisa. La profesora no dudó en felicitar a Melida, las estudiantes de la clase la miraron con ojos brillantes. Melida se sonrojó mientras bajaba la cabeza, pero quien vertió agua fría sobre sus cabezas fue Nerva. Ella dijo, nosotros los usuarios de mana. Dijo ser la esperanza de la humanidad. ¿Lo escucharon? Si tuviera que estar en el mismo lugar que ella, me sentiría tan avergonzada que fuego saldría de mi rostro. Las hermanas del Blumen de Nerva comenzaron a reír. Por el contrario, la clase quedó en silencio. La profesora, como si estuviera advirtiéndoles, tosió y levantó su libro de texto. Continuemos. Lo siguiente es, los usos del néctar, la diferencia entre los tipos de presión y los tipos de inhalación, ese capítulo. La profesora inmediatamente eligió a otra estudiante para responder, Melida se sentó. Nerva y las demás no dejarán de reír e incluso si las otras estudiantes se preocupaban por eso, no dijeron una palabra. Melida tampoco dijo nada. Porque incluso si pudiera memorizar todo el libro de texto o reproducir perfectamente una acción, todavía tenía la desventaja de no poder usar mana. En la tarde, el momento de la clase de habilidades prácticas, Kufe pudo presenciar la razón por la que era llamada la chica sin talento. Saint Friedesvide era digna de ser llamado una gran escuela, habían preparado algunas arenas de entrenamiento. Una de esas era una arena redonda como la que usaría un circo. En el escenario cónico que estaba separado por una cuerda, había todo tipo de equipo de entrenamiento. Aunque los equipos se parecían a los que usarían los circos, la diferencia decisiva estaba en su grado de peligro. Los lugares para caminar también tenían docenas de metros de altura y tampoco había vallas para evitar que se cayeran. Y sin siquiera tomar en cuenta eso, trampas para hacer que los desafiantes cayeran estaban distribuidas por aquí y por allá. Las estudiantes de primer año se cambiaron a sus uniformes designados y se pusieron en fila a la entrada de la arena. El profesor que estaba a un lado haría una señal, y algunos estudiantes entrarían, sería una prueba de su precisión al pasar algunos obstáculos y también el tiempo consumido durante la prueba. Utilizando los resultados de esta prueba en el punto de referencia de capacidad de combate uniformado de Flande, sus estados como usuarios de habilidad podrían ser visibles. Por supuesto, en esta arena que estaba diseñada considerando que los desafiantes podían usar mana, los humanos que solo poseían habilidades físicas normales, no podrían pisarla. Frente a un enorme agujero que no debería ser posible atravesar de un salto, Melida estaba paralizada. Nerva, quien estaba pasando la prueba al mismo tiempo que ella, instó a Melida por detrás, como si estuviera alardeando. Vamos, Melida. Hay personas detrás de ti, salta rápido.
Fuera de la plataforma de entrenamiento, las estudiantes levantaron la cabeza para mirar a Melida cuyas rodillas temblaban. La instructora, quien se dio cuenta, dejó su informe y lo reemplazó con 2 espadas de madera. Melida Ángel. Espera allí mismo. La instructora saltó a la arena atravesando en medio de 10 segundos el circuito que a los estudiantes les tomó varios minutos. Aterrizando frente a Melida ligeramente, le lanzó una de las espadas de madera a ella. Seguramente intentaba medir su estado con un enfrentamiento de práctica. Ese también era un método. Pero Kufe, quien observaba desde atrás de las estudiantes, suspiró con es lo mismo. Poder de ataque, 1, poder defensivo, 1, agilidad, 2, ese era el límite de Melida Ángel, quien no poseía mana. Ya. Melida recogió la espada de madera y la osciló con fuerza. Sin embargo, la instructora, quien recibió eso, ya estaba envuelta en una membrana de mana a pesar de su retiro del gremio. Ni siquiera pasaron 5 segundos cuando la espada de madera voló en el aire y Melida cayó al piso. ¡Au! Seguramente esa escena se había repetido innumerables veces. En el instante en que Melida lanzó un grito de dolor, Nerva y las demás se rieron, como si esperaran la oportunidad para hacerlo. ¡Ajajaja! Hey, Melida, deberías volverte una artista de la comedia. Sería más realista que unirte a la Legión Crest. Melida, quien estaba acostada en el suelo, apretó su puño, haciendo que su mano quedara blanca por la fuerza. La instructora, quien observaba, suspiró y se dio la vuelta. En ese instante, ¡uaa! Melida gritó como si fuera un cachorro herido y saltó al mismo tiempo que oscilaba su espada. La instructora, que ya había liberado su postura, se sorprendió al ver a un estudiante cargando contra ella. Melida Ángel. No seas imprudente. La espada de madera conectó con el hombro indefenso de la instructora, y acompañado por un sonido ensordecedor rebotó hacia atrás. La instructora no hizo nada. Pero incluso en esa postura, sin hacer nada, mientras hubiera mana alrededor de su cuerpo, una persona normal no podría penetrar su defensa. Siguiendo el impulso del golpe de la espada, la fuerza del rebotó fue varias veces más fuerte y el pequeño cuerpo de Melida voló hacia atrás como si fuese una broma. Y entonces, fácilmente salió volando de la arena. Ah. Con todo su cuerpo siendo maltratado por el viento, Melida mostró una expresión en blanco. Siendo jalada por la gravedad, la parte superior de su cuerpo se inclinó, cayendo desde una decena de metros. Melida Ángel. La instructora gritó, las estudiantes dejaron de respirar. Y entonces Kufe se levantó de mala gana. Un instante después, un aterrador sonido de pies aceleró a través del campo de entrenamiento. Al mismo tiempo que las estudiantes sintieron ese sonido detrás de ellas, una ráfaga negra voló hacia la arena. Girando en un ángulo agudo al momento de aterrizar y quemando el lugar bajo sus pies, aceleró. Cuando rebasó el circuito, que a la instructora le tomó 10 segundos en menos de 2, saltó en un lugar adecuado y extendió sus brazos. Kufe atrapó a la chica rubia que caía en medio del aire, rescatándola elegantemente, cargándolo al estilo princesa y aterrizando mientras dispersaba la energía cinética en todo su cuerpo. Nuevamente sus zapatos golpearon el suelo. Kufe colocó suavemente a Melida en el suelo y, naturalmente, se arrodilló en una rodilla. ¿Estás herida, Ohou-sama? Incluida Melida, todos los que estaban dentro de la arena quedaron sin palabras. La instructora, que llegó un instante más tarde, se paró a su lado y mostraba una sonrisa interesada. Eso fue increíblemente, ¿sabes? ¿Debería dibujar un círculo de flores para recompensarte? Sus palabras me honran, instructora. En el momento que Kufe se inclinó con respeto, las chicas, que tenían sus emociones atrapadas por la situación actual, estallaron en aplausos. Un fervor increíble rodeaba a Kufe. Tu nombre. Por favor, déjenos escuchar tu nombre. Con una de ellas tomando la iniciativa, después ya no pudo detenerse. Las estudiantes inundaron la arena, y antes de que se diera cuenta ya estaba rodeado por flores de diversos colores. Gracias a eso Melida había sido sacada del círculo, pero a nadie parecía importarle. Desde la primera vez que te vi, me había interesado. Soy de la familia Quelada. Espera, eres demasiado astuta para robar el primer lugar. Se supone que todas se alineen para los saludos y regalos. Aunque no pude verlo con claridad, quedé fascinada. Fuiste más rápido que la instructora, ¿verdad? Ara, eso no puedo pasarlo por alto, ¿sabes? Alguien, préstele una espada de madera. Y instructora, sus bromas son un poco. Las estudiantes, junto con la instructora, estaban en gran alboroto. Sin embargo, el grupo de Nerva y las demás, con expresiones terriblemente desinteresadas, pensaban en cómo verter agua fría en la situación actual. Es un tutor demasiado bueno para Melida Ángel, ¿no es así? Su frase sarcástica no fue escuchada por nadie más que Melida. En el frío lado exterior que contrastaba con el centro de la arena, Melida se dio la vuelta.
A pesar de que todavía estaban en clase, dejó el campo de entrenamiento. Claramente se estaba escapando de clases, pero nadie intentó detenerla. Más aún, ni una sola persona notó la desaparición de Melida. Solo Kufe la vio irse. Originalmente, Kufe pensó en perseguirla, pero cerrar la distancia con Melida solo provocaría la reacción opuesta. Por otra parte, él mismo ya, a esa chica, Kufa-sama. Al ver a Kufe mirando en una dirección diferente, una estudiante inclinó la cabeza. Kufe inmediatamente le sonrió y mientras respondía a sus preguntas, pensó bajo su máscara falsa. Es hora, ¿no? Tarde en esa noche, cuando todos en la mansión habían caído profundamente en el mundo de sus sueños, Kufe estaba sentado en su escritorio. Estaba escribiendo el informe de su misión. Ese informe pasaría a través de canales desconocidos por la oficina de correos, y sin que nadie lo supiera, llegaría a manos de su superior antes del amanecer. El texto escrito en el informe era simplemente el siguiente. Después de observar un día entero, no he podido encontrar algún talento en Melida Ángel. Conclusión, ella no es la hija biológica del duque caballero Felgus Ángel. Por lo tanto, completaré la segunda misión que me fue asignada. Kufe dejó su pluma y se levantó de la silla. Llevó su equipaje sin abrir a la cama y abrió la correa. El equipaje que guardaba ropa limpia, artículos de primera necesidad y libros, tenía un compartimiento secreto. Kufe quitó la cerradura y abrió la tapa, exponiendo lo que ocultaba debajo. Existía un rumor. Algo que una madre diría cuando los niños no la escuchaban. Un estúpido cuento de fantasmas. Se decía que en este país existía un gremio oscuro bajo el mando directo del Consejo, opuesto al gremio Fénix. Las misiones realizadas por ellos, ya sea asesinato, investigaciones secretas o a veces experimentos prohibidos, que incluso usaban humanos como sujetos de prueba, eran trabajos sucios que harían que las personas desconfiaran de sus propios oídos. La mayoría de sus miembros habían sido educados desde jóvenes por la organización, siendo personas que no deberían existir en la sociedad pública. Cada vez que aparecían frente a las personas, cambian sus nombres y posiciones sociales, para después de alcanzar su objetivo desaparecer como la niebla. Los asesinos, en primer lugar, no existían en este mundo, nunca pensé que tendría que deshacerme del nombre vampiro así de rápido. Lo que estaba oculto en el fondo de su equipaje, era veneno, pólvora para explosivos, alambre de acero y una daga negra entre otros. Había preparado todo eso porque no sabía lo que podría necesitar. Mientras se ponía guantes de cuero negro en ambas manos, comenzó a pensar. Esta vez, mis misiones eran dos. Una era educar a esa rezagada Ohou-sama y nutrirla para ser un guerrero adecuado para la casa del Duque Ángel. Y la segunda. En el caso de que no pueda haber un crecimiento en Melida Ángel, es decir, en el caso de que pudiera comprobar que no posee la línea de sangre de Paladín. Esa chica que se volvería una mancha para la casa Ángel, sin dejar ningún rastro, debo eliminarla. Sujetando el alambre de acero, lo metió bajo su manga. Ya que sería problemático si quedara incluso una gota de sangre, probablemente la estrangulación sería lo mejor. O sería mejor quemarla hasta que solo queden cenizas. Sería bastante difícil no dejar el cuerpo para evitar la investigación. Por si acaso, Kufe colocó la daga en su cinturón y abandonó la habitación. Pensando que no necesitaría usar su katana favorita como clase samurái, la dejó oculta bajo el colchón. Kufe caminó por los pasillos de la mansión donde las sirvientas dormían sin emitir ningún sonido. Lo siento, Ami-san, todas. Kufe se disculpó con una pequeña voz. Antes acababan de celebrarle una gran fiesta de bienvenida. Originalmente, no debería haber sido tan rápido. Su superior estaba sonriendo cuando le dijo, si las cosas van bien, podrías regresar dentro de un mes. No, sin embargo, para tener cuidado, debería haber esperado y ver si las cosas cambiarían. Después de todo, si Melida moría ese día en que un nuevo sirviente acababa de llegar ese día, entonces cualquiera sospecharía de él. Incluso si la persona llamada Kufe no existía en la sociedad y el cliente ayudaba a eliminar las sospechas, debería evitar llamar la atención. Sin embargo, la razón por la que aún tenía la determinación de terminar esta misión, era porque no podía esperar. Melida Ángel no le permitiría esperar. Incluso después de la escuela, durante las lecciones en casa, no tuvo resultados. Eso también era natural. Melida, cuya madre pertenecía a una familia mercantil, si su presentimiento era correcto, no heredó la línea de sangre de un noble. Era la hija que nació entre el romance de su madre, que incluso si era acaudalada, era plebeya, con un desconocido. Incluso si llevaba el nombre de la casa Ángel, Melida no poseía las cualidades para ser un paladín. Ella, quien no sabía eso, creía sinceramente en su propio talento. Pobre chica. Sentía eso desde el fondo de su corazón.
Cufe recordó la expresión de Melida, quien solo mostró su rostro al principio de la fiesta de bienvenida y luego de dar un saludo regresó a su propia habitación. Su vida estaba llena de dolor. Después de hoy, solo continuará. Además, un día en que su dolor fuese recompensado no llegaría en toda la eternidad. Siendo ese el caso, el romper rápidamente esas cadenas, era el orgullo de un asesino. Uno en el pasillo sin luz, una sombra humana alta, estaba parada frente a la habitación de Melida en el primer piso. Ojo Sama, el mundo es cruel. Afortunadamente, viviste sin conocer esa desesperación. Cuando estaba pensando en eso, Cufe repentinamente notó la anormalidad al otro lado de la puerta. Abriendo inmediatamente la puerta, entró a la habitación. Una habitación no demasiado amplia con muebles preciosos. Un tocador de estilo femenino y un armario. La razón por la que Cufe pudo ver claramente eso era porque la vela sobre la mesa estaba encendida. Su ropa de dormir estaba doblada en la cama de estilo princesa. Sin embargo, la figura de Melida no estaba. ¿A dónde fue? Libros de texto de la academia estaban apilados sobre la mesa. Al abrir un cuaderno, palabras bonitas y limpias estaban escritas en todas las páginas. Cufe no pudo encontrar la espada de práctica y al abrir su armario, tampoco pudo encontrar su ropa de entrenamiento. En otras palabras, hasta esta hora estuvo estudiando para las lecciones de mañana y luego tomando su espada se dirigió a practicar por sí misma. Su motivación era digna respeto. No, espera. El agudo sentido del oído de Cufe notó la anormalidad. La habitación de Melida tenía las ventanas abiertas. Seguramente salió hacia la terraza directamente desde aquí y se dirigió a entrenar. Sin embargo, en el oscuro patio, su figura no estaba por ningún lado. Un mal presentimiento lo inundó. Cufe salió corriendo antes de darse cuenta. Como si fuera una ráfaga de viento, corrió hacia el jardín. El cielo de Flandes, sin importar si era de día o de noche, estaba oscuro como siempre. Aún así, en las personas existía el concepto de reloj biológico. Una vez que terminaba el día, las tiendas cerrarían, las personas regresarían a sus casas, las farolas se debilitarían, y la mayoría de las personas entrarían en el mundo de los sueños. En la tranquila ciudad, los sonidos distantes se transmitían muy bien. Uno por si no lo saben, ese es el título de la novela en español. Cufe descubrió fácilmente la verdad detrás de la extraña sensación. ¿Por qué están en este lugar? Cruzando el sendero con la misma velocidad de una pantera, no le tomó mucho tiempo para que varias sombras entraran en su campo de visión. Pateando el suelo inmediatamente se ocultó en los arbustos y como una bestia en medio de una cacería, eliminó su presencia. Las pupilas de sus ojos violetas capturaron la forma de su objetivo en medio de la oscuridad. Una de ellas era Melida Ángel. Estaba usando su ropa de entrenamiento justo como lo predijo y balanceaba una espada de madera que no se ajustaba a su altura. Un grupo de 3 seres con cabeza de calabaza en ropa de payaso la rodeaban. Licántropos. Cufe gimió en voz baja. El contenido de la clase del día repentinamente cruzó por su mente. Esos eran los enemigos de la humanidad que vivían en la noche y en el pasado, solían ser humanos. Su nombre significaba caer en un profundo sueño y perder a tu yo original. Esos seres ante él eran la especie de más bajo rango entre los licántropos, también llamadas cabeza de calabaza. No tenían ni anima y no poseían gran inteligencia, solo tenían una gran fuerza. A veces eran llamados como pequeñas cucarachas por los humanos. Esas pequeñas cucarachas no deberían poder infiltrarse hasta un área tan alta como esta. Cufe de repente recordó la declaración que su superior le dijo antes de la misión. Sir Modriu también ha estado presionándola, pero parece que no hubo ningún resultado. Esta es la presión. Las 3 cabezas de calabaza claramente fueron enviadas por el abuelo de Melida, Lord Modriu. Probablemente quería despertar el hermana que había estado durmiendo en Melida, obligándola a luchar contra los licántropos. Un método bastante imprudente. ¿Qué es lo que quieren? A pesar de que Melida estaba jadeando mientras las miraba, las cabezas de calabaza todavía mantenían su sonrisa sarcástica. Melida levantó valientemente su espada y cargó hacia adelante. Ya. La osciló hacia abajo suavemente. Sin embargo, después de que la espada de madera golpeara a la cabeza de calabaza, Melida voló hacia atrás como si hubiese sido pateada. ¡Q! La espada de madera con la que golpeó se partió por la mitad y el rebote golpeó a Melida. La cabeza de calabaza ni siquiera lo esquivó, señalando a la Melida caída mientras se reían. Eso era lo peligroso con los licántropos. Anularían cualquier arma convencional. Lo único que podía penetrar sus defensas era la luz del néctar o el mana, solo la sangre del sol.
Era precisamente por esa razón que el país otorgaba el privilegio de un noble a las personas que podían luchar contra los licántropos, también conocidos como usuarios de mana, y vertían su sangre y sudor en educarlos. Yuyu, Q. Melida sostuvo su espada con fuerza y trató de levantarse. Una escena tan desgarradora haría que cualquiera pensará en la escena cuando luchó contra Kufe o la instructora de la escuela. Una de las cabezas de calabaza parecía reírse de ella mientras pisaba su mano. Melida gritó, ¡ah!, y la espada medio rota salió disparada al aire. Eso, duele. Maldito. Melida apretó con fuerza su mano sangrante y golpeó directamente a la cabeza de calabaza. La menor que cabeza de calabaza mayor que de grandes ojos jaló la pierna de Melida como si estuviera bailando, haciendo que cayera de cara al suelo. ¡Ag! Yuyu. El rostro entero de Melida estaba cubierto de tierra mientras yacía en el suelo, las tres cabezas de calabaza la rodeaban. Riendo y bailando a un ritmo extraño, patearon a Melida. Señalaban a Melida quien estaba rodando por el suelo y se echaban a reír. Yuyu, Yuyu. Melida, incluso mientras se arrastraba por el suelo, intentó levantarse. ¿Qué está haciendo? Kufe frunció el ceño en medio de los arbustos. Una persona normal que no poseía mana, sin importar lo que hiciera, no podría oponerse a los licántropos. Sin importar si se trataba de hijos de un noble o un plebeyo, en el jardín de infancia siempre habían escuchado a los maestros decirles eso. Por eso, los plebeyos debían evitar a los licántropos a toda costa y los nobles debían salir al frente a protegerlos. Melida, quien no tenía mana, debía pedir ayuda. Aún así, desde el principio, porque había soportado las lágrimas que estaban a punto de derramarse, y ni siquiera había dejado escapar un grito de dolor. En el distrito educacional cardinal había muchas tropas del gremio, siempre y cuando Melida gritara con fuerza, las tropas que patrullaban la salvarían de inmediato. Lucharían contra esos licántropos de clase baja mientras bostezaban. ¿O acaso tenía miedo de que vinieran las sirvientas? Debería saber que Kufe, quien era un usuario de mana, también estaba en la mansión. Incluso sin poder encontrar una respuesta, la situación frente a sus ojos se fue agravando aún más. Ya, es suficiente, váyanse. Melida, que yacía en el suelo, gimió. La atención de la cabeza de calabaza se centró en ella. La reacción de Melida a esa presión daba a entender que este no era el primer ataque. Este grupo debería haber aparecido en el entrenamiento de Melida varias veces hasta ahora, iniciando unilateralmente una pelea y retirándose antes de que se convirtiera en una gran conmoción. Esa situación, ahora también sería la misma. Pero solo esta vez, fue diferente. Una de las cabezas de calabaza mostró su brazo y una garra oxidada se extendió de sus mangas. Estiró su otro brazo, agarró el cabello rubio de Melida, quien estaba en el suelo, y la levantó violentamente. Eso, duele. Por primera vez un grito lastimero se filtró desde los labios de Melida. La cabeza de calabaza levantó su cabello rubio que llegaba hasta su cintura y luego colocó la garra oxidada en el centro de este. Melida notó la situación y su expresión se tensó repentinamente. Es mentira, no. Detente. No toques mi cabello. Inmediatamente intentó luchar, pero las otras dos cabezas de calabaza se aferraron a su cuerpo. La cabeza de calabaza, que tiraba del cabello de Melida y tenía su garra oxidada en él, se rió maliciosamente. Melida luchó mientras gritaba desesperadamente. Déjame ir. Esa es un recuerdo de mi madre. Es el mismo cabello rubio que mi madre muerta. Sí. Pierdo esto, entonces ya no podré recordarla. Kick, kick, kick. Las cabezas de calabaza se rieron como si dijeran que lo que escucharon era algo divertido. El abuelo de Melida, Sir Modriu, quien había enviado a un asesino como Kufe, obviamente no tenía paciencia. Después de todo, incluso había dicho, si no es una paladín, está bien matarla. Llegado a esto, era seguro que no tenía la intención de darle ninguna misericordia. Ya lo había decidido, si Melida moría a causa de eso, entonces estaba bien. Yuyu. Yuyu, déjame ir. Melida usó toda su fuerza e intentó escapar del agarre de la cabeza de calabaza. Podría haber usado esa fuerza para pedir ayuda y entonces la situación se resolvería, pero aún así no lo hizo. ¿Por qué? Una ansiedad inexplicable inundó a Kufe. ¿Por qué no pides ayuda? Las piernas de Kufe estaban a punto de saltar por reflejo y su mano izquierda de la razón inmediatamente las contuvo. Un impulso que no se podía explicar con palabras lo estaba empujando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Finalmente, Melida misma dio a respuesta. Yo, debo cuidar este cabello. Debo unirme a la Legión Crest. Porque si no lo hago, entonces nadie admitirá que soy hija de la Casa Ángel. Un impacto que era invisible a simple vista, golpeó a Kufe de la cabeza a los pies.
Cuando acepto la misión, memorizo la mayor parte de la información de la Casa Ángel. Recordó que una parte decía lo siguiente: como paladines de la Casa Ángel, todos deben poseer la experiencia de unirse a la Legión Crest. Melida también entendía ese punto. Quizás la razón por la que manejaba una espada que no se ajustaba a su altura era porque creía que ella misma era una paladín. El que hasta ahora no llamara por ayuda, se debía a que una vez que lo hiciera, ella misma admitiría que era alguien que no poseía mana. Terminaría por reconocer que no era la hija de un noble y no era una hija de la Casa Ángel. La fuerza se escapó de todo el cuerpo de Kufe. Ah, en serio, es una broma de la que no puedo reír. ¿Qué demonios estoy haciendo dentro de estos arbustos? ¿Qué kia? La cabeza de calabaza dejó escapar un extraño y agudo sonido y finalmente levantó sus garras. Asterisco K, N, asterisco. Con un sonido sordo, una daga apuñaló la frente de la cabeza de calabaza. No hubo mucho daño, pero la situación inesperada hizo que dejaran de moverse. No toquen a mi ama. Todas las cabezas de calabaza se voltearon para mirar la silueta con un uniforme militar que salía de la oscuridad. Toda emoción había desaparecido de los ojos de Kufe que brillaban con intenciones asesinas. Piérdanse. El aire retumbó y justo después la cabeza de uno de ellos había sido cortada en forma de cruz. Kufe dio un paso adelante y al mismo tiempo que sostenía la daga que fue apuñalada en la cabeza de calabaza, realizó un corte vertical y uno horizontal. Cuando se dieron cuenta de que Kufe estaba entre ellos, ya había matado a uno. Pero en ese momento, la daga no pudo manejar la presión del mana y se disolvió. El arma no estaba destinada a ser usada contra los licántropos. Kufe sacó su cable de acero y osciló su brazo a gran velocidad. Envolvió el cable de acero alrededor del cuello de una de las cabezas de calabaza que estaba paralizada ahí. Justo después, llamas azul pálido de su mana inmediatamente fluyeron sobre el cable. Finalmente, dándose cuenta de la situación, la cabeza de calabaza trató de quitarse el cable de acero desesperadamente mientras gritaba algo. ¡Ayuda! Kufe ni siquiera parpadeó. ¿Crees que sobrevivirás? Kufe jaló el alambre de acero con su mano y, ping, la cabeza de calabaza fue decapitada. La tercera y última cabeza de calabaza hizo un juicio preciso de la situación. Siendo testigo de la velocidad de Kufe, rápidamente huyó de la escena. Debería haber sido capaz de entender la diferencia de poder entre ambos. Después de que la cabeza de la segunda cabeza de calabaza cayera, huyó del radio de ataque del cable de acero. No te dejaré volver con Sir Modriu. Kufe encendió el mana que estaba concentrado en su palma derecha y activó una habilidad de asalto de nivel básico. Tridente fantasma, mientras las llamas se arremolinaban se afilaron a gran velocidad y formaron una cuchilla más larga que su mano. Colmillo de vacío. Junto con un paso agudo, su brazo destello. Desde la distancia, la cuchilla azul de mana apuntó a la espalda de la cabeza de calabaza y voló. Como para cubrir su ruta de escape, las cuchillas le apuntaron desde 3 direcciones diferentes, y en el punto donde cada una convergió, destrozaron al licántropo. La cabeza de calabaza, que fue cortado en 3 partes, ni siquiera logró gritar antes de que sus restos rodaran en el suelo. Sin depender del poder o el esplendor, sino concentrándose solo en la velocidad y precisión, ese era el estilo de lucha de la clase samurái. Desde el punto de vista de Melida, quien era casi lo mismo que una persona normal, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Solo una ligera sensación de luz y sonido y todo volvió al silencio. Melida parpadeó y miró hacia arriba, para ver a un hombre alto vestido con un uniforme militar de espaldas frente a ella. Zen, ese ahí. Al escucharla, Kufe se dio la vuelta. En su corazón, apareció el pensamiento, lo hice sin pensar, estaba sorprendido de sí mismo. Esto obviamente va contra de la voluntad del cliente. Necesitó encubrir la muerte de las cabezas de calabaza para convencer a Sir Modriu. Sin mencionar que en un área tan elevada como esta, si alguien encuentra a estos tipos, causaría una gran conmoción. Debería tratar con los cuerpos cuidadosamente. Sin embargo, ese tipo de pensamientos desaparecieron en un instante cuando volvió la cabeza. A pesar de no le habían cortado ni una hebra, el cabello rubio dorado de Melida estaba cubierto de tierra. En el instante en que vio, la cual él mismo sentía como noble, manchada de sangre y lágrimas. Llegué tarde, me disculpo, Ohou-sama. Kufe se arrodilló sobre una rodilla y le tendió su mano. Melida, que estaba tambaleándose, tomó su mano y se levantó. Melida se frotó los ojos y las huellas de lodo se extendieron aún más. No, lo siento, por haberte molestado. Ohou-sama. Kufe tomó sus manos. La sostuvo con fuerza, esperando que su calor se transfiriera a los helados dedos de Melida. Ohou-sama. Por favor, permíteme ayudarte. Quiero convertirme en tu fuerza.
sin importa la situación, siempre responderé a tu voz sin falta. Melida se mordió el labio con fuerza y de repente se derrumbó. Desde sus ojos color rubí que se ensancharon grandemente, grandes lágrimas se desbordaron. Y, ya no pudo ser detenido. Yuyu, yua. Guaa. Ah. Melida gritaba tan fuerte que se escuchó hasta cada rincón del jardín. Las lágrimas no son solo por hoy, pensó Kufe. Ambos regresaron a la mansión. En el sendero rodeado por el jardín botánico, una sombra dorada y negra podían ser vistas. Lloró, gritó hasta que lastimó su garganta. Después de expulsar sus sentimientos internos, Melida se calmó. Como una chica de carácter firme, después de que alguien la viera así de débil, se sintió avergonzada por un tiempo. Mientras caminaban con sus manos enlazadas como si fuese natural, la joven chica miró en su dirección tímidamente. Sensa. ¿Recuerdas a la chica llamada Elise que conociste hoy en la escuela? Sí. Escuché que es tu prima, ¿no es así? Nos viste discutir, ¿cierto? Melida se obligó a sonreír. Había estado muy inquieta por su encuentro en la parte posterior de la catedral. Es una chica muy sensible. Kufe pensó. Melida caminó lentamente, y al mismo tiempo dijo. Nuestra relación solía ser muy buena. Elise era un poco taciturna y las personas a su alrededor la malinterpretaban porque no sabían lo que estaba pensando. Pero ella era muy débil y lloraba mucho, así que siempre pensé que debo protegerla. Melida rió suavemente, pero su expresión se desvaneció. Pero una vez que ingresamos a la escuela primaria unos años más tarde, nuestra relación cambió. ¿Cambió? Sin importar cuánto tiempo pasara, mi hermana no despertaba, pero Alice se convirtió en el paladín y, de repente, se ganó el reconocimiento de todos. Sin saberlo, yo fui la que se quedó atrás. Entonces fue esa chica quien comenzó a preocuparse por mí, a pesar de que solía ser lo contrario. Entonces ahora es así. Melida lo dijo de manera autocrítica. Ya me viste en la escuela. A pesar de que estaba siendo ridiculizada por mis compañeras de clase, solo pude sonreír, no puedo refutar ni una palabra. Una vez que pensé en que Elise me estaba viendo así, me sentí muy avergonzada. Ni siquiera tengo las agallas ver su cara. El monólogo de Melida hizo que el corazón de Kufe se tensara. Esto era lo que se llamaba trauma psicológico. Comparado con ser golpeado o regañado físicamente, enfrentar la vergüenza frente al público dejará una cicatriz mucho más profunda en el corazón. Puedo entender un poco tus sentimientos, oh Housama. ¿Tu sensa? De ninguna manera, a pesar de que eres así de exitoso, nací en el mundo de la noche. Los ojos de Melida se ensancharon. Parecía incapaz de comprender. Eso es, en los barrios bajos a las afueras de los Campbell. Aún más lejos. Es como dije, escape hacia Flande desde el territorio de la noche. Los ojos de Melida se hicieron más y más grandes a cada momento y como si acabara de recibir una gran conmoción, gritó, Hay personas viviendo fuera de Flande. No se trata de vivir allí, sino de luchar por sobrevivir. Incluso si se dice que la noche está maldita, los humanos no se convierten de inmediato en monstruos. Por eso, personas que por varias razones permanecen en el territorio de la noche, conteniendo su respiración y ocultándose para no ser encontrados por los licántropo, aunque escasas, aún siguen viviendo. La expresión sorprendida de Melida era tan graciosa, que Kufe no pudo evitar sonreír. No estaba escrito en los libros de texto de la escuela, pero en la misión de explorar el mundo de la noche dada al gremio, además de recuperar nuevos recursos y áreas de supervivencia, también se incluía el rescatar a tales refugiados. Kufe miró hacia el cielo a los lejos y mientras miraba lo que estaba más allá del recipiente de cristal que rodeaba el distrito educacional, continuó. Desde el momento en que tuve uso de razón, ya estaba deambulando en el mundo de la noche. Rodeado por una oscuridad casi aplastante, incluso ahora recuerdo bien lo desesperanzador de la lámpara extinguiéndose. Mi madre y yo, tuvimos mucha suerte de poder venir a esta ciudad, de poder sobrevivir. Tu madre, Sensa. Sí. Aunque ella murió apenas comenzamos a vivir en Flande. Al ver la expresión de Melida desinflarse, Kufe se sintió culpable pero aún así continuó. A pesar de que su cuerpo ya estaba en su límite por la marcha forzada a través del mundo de la noche, lo que más atormentó a mi madre fue el estrés. El estrés por la discriminación de los ciudadanos de Flande frente a los que salimos del mundo de la noche. ¿Discriminación? Se dice que las personas que se quedaron en el mundo de la noche tienen sus cuerpos contaminados y si te acercas a ellos te infectarán. También cuando era joven, los niños del vecindario me llamaban bacteria. Eso es cruel. Melida frunció el ceño y se enojó, haciendo que Kufe se sintiera feliz. Por supuesto, todo era un rumor sin fundamento. Pero lo importante no está en si es verdad,
sino en lo que la mayoría piensa. Después de todo, esa discriminación se ha filtrado profundamente en las mentes de los plebeyos, empeorando sin cesar. Incluso así, mi madre hasta el final, deseo que solo yo, su amado hijo, fuera feliz, hasta su último suspiro. Las cosas que sucedieron después no pueden contarse. Nacido en el mundo de la noche, un niño que pierde refugio y por lo tanto pierde su lugar para vivir. Ahí fue cuando un cierto gremio oscuro que no existe, lo adoptó. Desde ese momento, Kufe sujetó una daga, tan naturalmente como recoger una cuchara, desperdiciando su juventud en entrenamientos infernales, y ahora haciendo trabajos sucios con hombres despreciables como ese. Es por eso que me siento muy envidioso, ¿sabes, Ohou-sama? ¿Envidioso? Aunque recibí educación, no fui a una escuela. A veces, cuando veía a niños con sus uniformes, solía tener mucha envidia de ellos. Al igual que ellos, charlando alegremente, asistiendo a clases y después de la escuela yendo a un café a pasar el rato, tener citas durante las vacaciones. Sentí envidia de que pudieran vivir una juventud tan obvia. Kufe se dio la vuelta y miró a Melida, sonriendo. Pero en la escuela también hay varias dificultades, ¿no es así? Melida mostró una expresión de pánico por un momento, pero inmediatamente le devolvió la sonrisa. Por supuesto. Sensa, la escuela es como un campo de batalla después de todo. Funfu. Ambos se rieron. Durante el periodo de conversación, al parecer la resistencia de Melida se había recuperado mucho. ¿Debo sacar el tema ahora? Kufe detuvo sus pasos abruptamente y tensó su expresión. Ohou-sama. Melida sintió que el estado de ánimo cambiaba, su cuerpo se estremeció y nerviosamente detuvo sus pasos. Ese sí. Tengo una sugerencia. Sugerencia. Frente a Melida, quien inclinó su cabeza, frente a esa niña de 13 años, Kufe seleccionó cuidadosamente sus palabras y continuó. Hoy, todo el día, te he estado observando como tu tutor privado, pero, voy a serte sincero. Si continúas entrenado como hasta ahora, las probabilidades de que despiertes como un usuario de mana, creo que son extremadamente bajas. En la expresión de Melida, por un instante, varias emociones cruzaron. Y, aunque raros, existen casos en que niños nacidos en familias nobles no heredaron emana. Ese tipo de cosas normalmente no salen a la luz pública, pero tu caso sucedió en la familia de un duque, lo que llevó a una situación bastante caótica. Melida no se dio cuenta del intento de Kufe de cubrir su linaje. Bajando su cabeza, sostuvo su pequeño puño fuertemente delante de su pecho. ¿Es así? Sin embargo, sin darle tiempo para lamentarse, Kufe continuó con fuerza. Es por eso que, tengo una sugerencia. Ohou-sama, ¿pondrías tu vida en mis manos? Aunque es una apuesta peligrosa, pero, existe una manera de que tu mana despierte. Ohou-sama. La reacción de Melida fue como un viajero encontrando un oasis. Sus labios temblaron como ansiando aire, preguntando inconscientemente. ¿Cómo? Necesitamos usar un medicamento experimental que aún no se ha anunciado abiertamente. La droga se mezcla con el mana del usuario, aunque esta vez se mezclará con mi mana para que lo uses. Esto causará una reacción en tu mana latente y lo despertará de golpe. Hay tal posibilidad. Eso también era mitad verdad. En realidad, el método de Kufe era un injerto de mana. Era la lógica detrás del injerto de un árbol. Cortando una rama del árbol, mana, de Kufe y trasplantarla al cuerpo de Melida. Desde el árbol cortado una nueva rama crecerá, por lo que no habrá muchos problemas. Y entonces, la rama trasplantada echaría raíces y se convertiría en un fuerte árbol. Pero, es peligroso. Tal hazaña solo tiene un 70% de posibilidades de éxito, 3 veces de cada 10 daría como resultado el fracaso. Si falla, ¿qué pasaría? Kufe pensó si debería endulzarlo, pero decidió decírselo claramente. Habría secuelas. ¿Secuelas? No sé qué síntomas saldrán. Pero limitado a lo que sé, a algunas personas les crecerían escamas en un brazo y entonces se les caería, a otras sus rostros se aplastarían hacia adentro volviéndose tan feas como un ogro, o también personas que se volverían verdes. Y sin importar que médicos famosos vean, nunca podrán curar esas secuelas, y te perseguirán de por vida. En el peor escenario, también es posible que pierdas la vida. Como esperaba, Melida abrazó sus propios hombros asustada. Humanos dejando de ser humanos y muriendo, incluso para Kufe no era una buena sensación. Sin embargo, el científico maníaco de su gremio oscuro había dicho con orgullo que, manipular la estructura genética es un acto aún más peligroso. No puedo forzarte, Ohou-sama. ¿Qué quieres hacer? Incluso desde el lado era posible saber que una terrible discrepancia corría por su pequeño cuerpo. Esto no terminaría con un vamos a darle una prueba o un, como pensaba, lo mejor es que me detenga.
Esta elección dividirá la vida de Melida en dos caminos diferentes. Un raro instante en que el destino no estaría en las manos de Dios sino en sus propias manos. Sin embargo, cargar ese peso en su espalda, a sus 13 años probablemente es inmaduro. Kufe pensó mientras veía su espalda incapaz de sacar una conclusión. En el momento en que pasaron más de 5 minutos, Kufe habló en un tono fácil: por supuesto, aunque no lo hagas, no renunciaré a mi trabajo como tu tutor privado, Ohou-sama. Te enseñaré y veré crecer, hasta que te gradúes. No tienes que sacar una conclusión ahora, ¿qué te parece? Lo haré. Melida dijo así. ¿Cómo podría describirse la expresión apretando su pecho? Ella no lloró, no mencionó una razón, y ni siquiera gritó emocionalmente. Simple y claramente lo dijo una vez más. Lo haré. ¿Es así? Kufe asintió y se arrodilló sobre una rodilla en el camino de piedra. El verdor que existe en el Cambel, por supuesto, no era natural. Mientras eran rodeados por las milagrosas flores, Kufe tomó la mano izquierda de Melida y la acercó, besando la punta de sus dedos. Mi pequeña dama. Ya que me has entregado tu vida, yo también apostaré mi vida por ti, Ohou-sama. Kufe sonrió, mirando a la Ohou-sama de 13 años que no parece entender la situación. Tenemos que prepararnos, así que volvamos a la mansión rápidamente. Regresando por el balcón, entraron por la ventana abierta y regresaron a la habitación de Melida. Esta era la clase de cosas que debían hacerse secreto. Para no despertar a las sirvientas de la mansión, Kufe comenzó las preparaciones en ese lugar. Molió con cuidado hojas de pebrot, las mezcló con otros líquidos y las disolvió por completo. Luego agregó el polvo de fósforo de una mariposa roja y lo agitó aún más, luego derramó esencia de diamante en el líquido cuando comenzó a burbujear, al mismo tiempo que se volvía de un color rosa. Entonces, para que fuera más fácil de beber, agregó una cucharada de miel. Kufe realmente había estado en lo correcto al llevar consigo variadas sustancias. Desde un veneno para matar en el sueño hasta un veneno que ocasionaría una grave enfermedad. Si se cambiaba la composición de los ingredientes, como Kufe había hecho, se convertiría en una medicina. Ambos eran sustancias tóxicas después de todo. Después de calcular a la perfección las cantidades requeridas de ingredientes y agregarlos en el orden correcto. Incluso calculando el número de veces que la mezclaba y la velocidad con la que lo hacía, continuando con ese trabajo que dañaría los nervios y mezclando algunos otros ingredientes, finalmente, una bocanada de humo blanco salió y el líquido dentro del vaso de precipitados comenzó a brillar. Si se mezclara la sangre de Kufe en este líquido, la medicina de trasplante de Imana se completaría. Mordiéndose el labio, sangre brotó junto con un dolor agudo. Kufe se dio la vuelta. Está hecha. Melida estaba esperando sentada junto a la cama. Como se le había señalado que tendría que acostarse inmediatamente, Melida se cambió en su ropa de dormir mientras Kufe terminaba las preparaciones. Durante el tiempo en que la medicina estaba completándose, Melida había estado mirando sus rodillas en silencio. Sin embargo, el hecho de que sus hombros saltaran en el momento en que fue llamada, no escapó a los ojos de Kufe. Con la cabeza baja, su cuerpo estaba tan rígido como una piedra. Kufe bajó el vaso y preguntó. ¿Sería mejor olvidarnos de esto? No. Nada de eso. Melida miró nerviosamente a Kufe. Sensa. ¿Podrías mentirme? Solo una vez. ¿Mentirte? Sí. Quiero que me prometas algo, incluso si es una mentira. Melida abrazó sus delgados hombros y continuó. Después de ingerir esa medicina, si mi cuerpo se vuelve extraño, en ese momento, Sensa, me tomaría como tu novia. Ohou-sama, está bien incluso si es mentira. Solo por ahora, incluso si es mentira, me tranquilizará un poco. Kufe se arrodilló en una rodilla junto a la cama y tomó el dedo de Melida. Era el dedo que besó antes. Por favor, relájate, Ohou-sama. La medicina seguramente tendrá éxito, porque hay muchas historias que muestran que después de la tragedia, la princesa finalmente ganará su felicidad después de todo. Melida sonrió alegremente. Entonces, serías el príncipe, Sensa. Oh, si tuviese que decir quién soy, debería ser la bruja malvada que trajo la manzana envenenada, no. Melida, pareciendo no estar satisfecha, se inclinó hacia adelante. Y incluso si el príncipe fuese la bruja malvada, pienso que estaría bien. Ese sería un príncipe demoníaco, ¿sabes? Él empujaría a otros desde un acantilado y luego los rescataría, un nuevo entorno que no despertaría ni siquiera a las chicas que les gustaba soñar. Kufe sonrió impotentemente e incluso Melida sintió que era gracioso y se echó a reír. Como si la carga sobre sus hombros disminuyera, su frágil cuerpo se sacudía con su risa. Entonces, esto sería el comienzo de la historia, o un cruel final. Era el momento del juicio. Comencemos. Kufe se levantó, Melida asintió con seriedad.
Kufe asintió en respuesta y se llevó el vaso a los labios. Al hacerlo, Melida se puso nerviosa. ¿Eh? ¿Por qué necesitas beber la medicina, Sensa? ¿Eh? Ah, ya veo. Lo siento, no te lo expliqué claramente. Kufe olvidó decirle sobre la parte más importante. Colocó el vaso de nuevo en su lugar original y continuó. Debido a que el último ingrediente para la medicina es mi mana, la medicina debe atravesar mi cuerpo. Además, si este medicamento tiene contacto con el aire, se producirían algunos cambios, por lo que tendrás que recibirlo directamente desde mi boca, oh Housama. Entonces, en otras palabras, vi beso. El cabello rubio de Melida saltó y su rostro hirvió de color rojo. Bueno, hablando correctamente sería una transferencia boca a boca, pero para una niña que solo tiene 13 años, seguramente ambas cosas son lo mismo. Antes esa reacción, quedaba claro que esta era su primera experiencia. De esa forma, tomar su importante primer beso, como era esperaba, no era como si Kufe no sintiera pena por ella. Nos detenemos. No. No es eso. No es que lo odie. Eso. Melida empujó sus mejillas teñidas de rojo e intentó ocultar su rostro desesperadamente. De alguna manera realmente es como esos cuentos de hadas. No, yo. Ya veo. Si el líquido que fluiría desde la boca del príncipe no fuese una medicina venenosa de modificación genética, quizás podría considerarse romántico. Pero, sería problemático si no tenía la resolución de hacerlo. La medicina, una vez que tocara la boca de Kufe, comenzaría a cambiar, y si vacilaba justo antes, sería muy peligroso para ambos. ¿Estás bien? Estoy bien. Sin embargo, no tengo experiencia, no estés tan nerviosa, relájate, entonces, comencemos. Lo más importante era el estado de ánimo. Kufe solo le dio 5 segundos a Melida para prepararse, luego bebió la medicina de una vez. En el instante en que se mezclaron la sangre que estaba en su boca y el líquido, un estímulo como una explosión ocurrió en la medicina. Desde ahí no debía haber ni un segundo de demora. Kufe sujetó los delgados hombros de Melida y presionó sus labios. Sus labios color melocotón, empujados por sus propios labios, se abrieron forzosamente. Fu. La medicina comenzó a fluir. No era un sabor fácil de tragar, estimulaba una sensación de adormecimiento en su lengua. Además, como no tenía experiencia besando, Melida estaba incómoda. Si no lo hacía correctamente, la medicina se derramaría. Melida pensó que no era el momento de avergonzarse y envolvió sus brazos alrededor del cuello de Kufe. Uniendo sus labios sin dejar ningún espacio y entrelazando sus lenguas, ella tragó la medicina como si su vida dependiera de ello. El líquido fluyó a través de su pequeña garganta. Después de unos 10 segundos, la transferencia de la medicina se completó. Cuando separaron sus labios lentamente, se escuchó un sonido inusualmente fascinante. Notando que desde algún punto en el tiempo ambos se habían estado abrazando con fuerza, Melida separó su cuerpo precipitadamente. Su rostro hasta su cuello estaba rojo y sus labios ardían. Pero, justo después de eso, Dokun, el cuerpo de Melida saltó enormemente. ¡Ak! No lo vomites. Por favor, resiste y trágalo. Kufe controló a Melida, quien presionaba su boca. Ahora, dentro del cuerpo de Melida, la medicina estaba comenzando a cambiar drásticamente. Debería sentir magma hirviendo en su estómago, un dolor como si todas sus articulaciones se rompían y estar siendo atormentada por un frío como si la arrojaran a una montaña helada. Melida no pudo mantener su conciencia y cayó sobre la cama. Kufe la levantó y, acostándola en la almohada, la cubrió con unas cuantas mantas. Ahora, era una lucha contra el tiempo. Después de unas horas, antes de que las sirvientas despertaran, se sabrían los resultados. ¿Obtendría mana? ¿O perdería ante la medicina y su cuerpo se destruiría? Yuyu. Estaré a tu lado, así que, por favor, descansa tranquila, oh Housama. A pesar de que Melida no podía escucharlo, Kufe lo dijo de todos modos. En este momento, Melida sentía tanto dolor que no podía dormir. Habiendo dicho eso, tampoco debería poder mantener su conciencia. Un infierno imposible de imaginar para una niña de 13 años. Kufe rápidamente dispuso de los instrumentos e ingredientes y, trayendo una silla, se sentó junto a la cama. Estrujando la toalla que había preparado de antemano, ayudó a Melida a limpiar su sudor. Hoy, esta pequeña niña se convertiría en su ama. O un patético objetivo de asesinato. Nuevamente, Kufe fue consciente de que estaba haciendo algo muy ridículo. Incluso si el procedimiento era un éxito, la clase que Melida obtendría no sería la paladín que soñaba, sino la misma que Kufe, samurái. Eso no proporcionaría ninguna persuasión para Sir Modriu. El
Por el bien de negar el adulterio de Melno a Ángel, la madre de Melida, quería evidencia de que Melida poseía la línea de sangre de la casa del duque. Cufe ya lo sabía. Melida no había heredado la línea de sangre de la casa del duque. Si se supiera que estaba intentando encubrir eso, esta vez sería Cufe quien se convertiría en el próximo objetivo de asesinato. Si pensara solo en su propia seguridad, lo mejor sería dejar que Melida muriera así. Debería pensar qué hacer después de ahora. Después de unas horas, si Melida se convertía en un cadáver grotesco, tendría que tratar con ella junto con las 13 cabeza de calabaza. ¿Debería enterrarlos en el bosque? ¿O ponerlos en un ataúd y tirarlos al río? Si lograba sobrevivir de esa manera, sería un dolor de cabeza. Si se sabía que Cufe le había hecho eso, sin importar qué, no sería algo fácil de tratar. ¿En serio? ¿Qué demonios estoy haciendo? Madre. En ese momento, Melida dejó escapar un débil sonido. Seguramente estaba teniendo una pesadilla. Madre. Padre. ¿Dónde están? Inconscientemente levantó sus brazos, extendiéndolos hacia el oscuro techo donde no había nadie. No me dejen, sola. Desde la esquina de sus ojos cerrados, una lágrima se derramó. Sus brazos cayeron sin fuerza. Justo antes de que sus brazos cayeran sobre la manta, Pasi, Cufe sujetó su mano. Tú puedes, Ohou-sama. Cufe sostuvo las manos de Melida contra su frente, sujetándola fuertemente con ambas manos. Tú puedes, tú puedes. No te rindas. Cufe apoyó los codos contra el borde de la cama, rezando hacia las pequeñas manos que estaban pegadas a su frente. ¿Tenía algún significado que un asesino como él rezara? Si no lo había, incluso una maldición estaba bien. Una para que sus propias palabras se convirtieran en cadenas que ataran a este mundo la existencia de esta chica. Vive, 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 vive. Cufe cerró los ojos con fuerza, sintiendo solo el tacto de sus fríos dedos como la nieve y continuó orando. En ese momento, las cejas de Melida, que estaban fruncidas dolorosamente, repentinamente se relajaron. Sensa. Un suave suspiro casi imperceptible escapó de sus labios. Enen. ¿Cuánto tiempo había pasado? En un instante, sintió una sensación como si su mundo se volviese blanco y una sensación de languidez atacó todo su cuerpo. Cuando parpadeó sus pesados párpados, la fresca luz estimuló violentamente sus retinas. El brillo del mundo que anunciaba la llegada de la mañana. El tiempo activo de las personas se acercaba y las decenas de miles de farolas aumentaron su luz. La ciudad que soñaba había comenzado a moverse. Después de saludar el lento despertar, Cufe saltó de inmediato. Mierda, me dormí. No podía creerlo, limpiándose la saliva que ni siquiera se filtró de sus labios. Originalmente planeó cuidar a Melida durante toda la noche, pero perdió ante el sueño y se durmió. El uso del trasplante de mana consumía mucha energía, pero caer dormido así de indefenso era una falla como asesino. Cierto, Ohou-sama. En la cama, la figura de Melida no estaba. Las mantas desordenadas solo hablaban de los rastros de ella. Si Melida podía levantarse de la cama, eso significa que no estaba muerta. Pero, después de despertarse, la cuestión era de en qué se había convirtió. En ese momento, pudieron escucharse gritos de chicas desde algún lugar. Eran las voces de las sirvientas que trabajaban en la mansión. La garganta de Cufe tragó audiblemente por la tensión. Al mirar hacia la ventana, se dio cuenta de que las cortinas revoloteaban por el viento. La ventana estaba abierta de par en par. Desde el patio, sentía la presencia de varias personas corriendo de aquí para allá. Y los gritos de las chicas resonaban ininterrumpidamente. Cufe pudo sentir que, quien estaba en medio de ese caos, era Melida. Ohou-sama. Cufe corrió hacia la ventana. Agarrando la cortina con manos temblorosas, las abrió de una vez. Ohou-sama. Justo después, frente a sus ojos una llama blanca estalló y Cufe inmediatamente dio un paso atrás. ¡Uba! Lo siento, Sensa. Después de escuchar esa voz nerviosa, Cufe parpadeó confundido. Primero, la llama que tenía delante no estaba caliente. Esta no era un fenómeno natural. El color tampoco era normal, era un majestuoso dorado como la melena dorada de un león, una llama de mana. Era una llama que provenía de la chica sonriendo alegremente en el centro del patio. Mira, Sensa. Como un capullo floreciendo, Melida levantó ambos brazos. Llamas doradas volaron en grandes cantidades y llovieron como una ventisca de pétalos. Melida bailaba como una bailarina de ballet, llamas brillantes brotaban de sus dedos como una gran serpiente, inclinándose y agregando color a su glamuroso baile. Mirando las luces que bailaban en el aire, las sirvientas estaban extasiadas. Todas llevaban sus ropas de dormir y corrían por el patio, descalzas y gritando alegremente. ¡Increíble!
Es realmente increíble, Melida Ojo-sama. Uba, cuando se volvió capaz de hacer algo como esto. Mira, Kufa-san. Ojo-sama finalmente tiene mana. Ami, la criada corrió hacia Kufe, secándose las lágrimas. Ojo-sama y también nosotras siempre soñamos con este día. Esta debe ser gracias a tu guía, Kufa-san. ¿Cómo podríamos agradecerte? Sí. También estoy muy feliz. Mientras hacía el gesto de estar conmovido, Kufe cubrió la mitad de su rostro con su mano. Su mano escondía una sonrisa violenta. Entonces, con esto ya no hay regreso. No hay forma de que le haga saber a Ojo-sama que su madre tuvo una aventura amorosa. La verdad sobre mí como un asesino debe ser un secreto. Y entonces al mismo tiempo, al cliente Sir Modriu y al gremio al que pertenezco, junto con el verdadero origen de Ojo-sama, debo ocultar el hecho de que estoy ayudándola. Si existiera incluso un error, ambos moriremos inmediatamente, por lo tanto, mi pequeña y noble Ojo-sama. No me hagas matarte, ¿entiendes? Sin notar la mirada del asesino, Melida felizmente continuó bailando. Los vestidos de las sirvientas eran como pétalos de flores, las llamas ardientes eran como diamantes, agregando colores. En medio de eso estaba una chica sonriente, tan hermosa como el sol.